¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Fiscal en Serio. Un programa en donde analizamos, comentamos, discutimos pues diferentes materias referentes al ámbito laboral, fiscal, de seguridad social e incluso informático. Y bueno, el tema de hoy es ingresos por sueldos y salarios, su tratamiento fiscal, su tratamiento contable y la causación del impuesto sobre la renta. Para ello, bueno, bien sabemos que aparte de los ingresos por sueldos y salarios, están contempladas las prestaciones de previsión social, entre otros conceptos que vamos a ir manejando. Y para ello, pues hoy contamos con una gran invitada, especialista en impuesto sobre la renta, la licenciada Susana Mireles. ¿Qué tal, Susi? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Perfecto. Pues bien, Susi, sin mayor preámbulo vamos a empezar a hablar de este tema, porque, bueno, pues hoy en día he estado viendo por ahí que diferentes empresas tienen esa necesidad de saber cómo hacerle, sobre todo, digo, aquí estamos en una charla en donde ellos quieren saber cómo hacerle para disminuir el impuesto sobre la renta, cómo hacerle para bajar el seguro social, que es algo que realmente no se debería pensar así, porque pues por una parte hay un convenio con los trabajadores en donde tienen pactado un salario y no es justo ni es legal que se les disminuya los salarios para hacer estrategia con ellos, que eso muchas veces se quiere hacer en las empresas, ¿no? Creo que sí las leyes permiten que ciertas remuneraciones no paguen impuestos, pero eso es para cuando tienes una empresa de nueva creación, cuando estás emprendiendo una nueva empresa. No sé si estés de acuerdo con ello. Sí, bueno, aunque en el ámbito de las retenciones para los trabajadores, pues es otra historia. Las empresas, independientemente de lo que hagan en la parte de sus ingresos, sus costos, gastos, para bajar su carga impositiva, pues es una cuestión que les va a repercutir en la empresa. Pero en el caso de los trabajadores, ahí pues más bien es a quien le va a afectar o le va a ayudar, pues va a ser al trabajador. Y creo que aquí en todo caso tenemos que conocer si lo que quieren es más bien bajar el costo del ISR, por ejemplo, para los trabajadores, o el costo del seguro social, que también habría que revisarlo, porque este tema hay que verlo desde 3 puntos de vista o 4 puntos de vista, lo que es ISR, lo que es seguro social, Infonavit, que de alguna manera va de la mano con el seguro social, y bueno, el impuesto local, ¿no? El impuesto local que nos toca pagar. Pero cualquier tema, cualquier decisión que tomemos con relación a esta forma de pago, pues va a repercutir en cualquiera de estos 4 tributos, ¿no? Pues bien, pues vamos a empezar con el tema, ¿qué serían los sueldos y salarios? Vamos, digamos, sí conocemos que en la ley del impuesto a la renta hay lo que se considera, ¿no? Pero hablar de manera genérica, ¿qué serían los sueldos y salarios o jurídicamente? La ley laboral lo que dice que es la retribución que recibe el trabajador por la prestación de un servicio personal subordinado a un patrón. Es un cobro que se debe hacer esencialmente en moneda de curso legal. Eso es lo que establece de entrada la Ley Federal del Trabajo. Esa es la definición simple del salario en un sentido limitado, digamos, porque también está la definición del salario también en materia laboral en el artículo 84, pero ya en un sentido amplio, lo que sería el salario integrado para efectos laborales, independientemente de lo que es el salario base de cotización para el seguro social. Y ahí pues ya no nada más es el salario como tal lo que incluye, sino cualquier otra prestación que reciba el trabajador por su trabajo, ¿no? Eso es lo que establece el artículo 84 y hace un listado ahí enunciativo de los conceptos que pueden ser parte del salario diario integrado para efectos laborales. Bien. Para efectos del ISR, el concepto de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, abarcan 4 tipos de concepto, que eso es lo que establece en primera instancia el capítulo de salarios. Los salarios en sí, las prestaciones derivadas de la relación laboral, la PTU y las prestaciones obtenidas al término de la relación laboral. Eso es lo que agrupa el ingreso por salarios en la ley del impuesto sobre la renta. Así es, incluso va incluido en esos rubros lo que es las pensiones que reciben los trabajadores, que son como parte de la consecuencia de la terminación de la relación laboral, ¿no? Y bueno, entonces sí tenemos que tomar en cuenta mucho
que cuando hablemos de salarios, primero tenemos que enfocarnos en la definición que establece la Ley Federal del Trabajo, como tal en su artículo 82, ¿no? Y luego ya en la integración, pues para efectos indemnizatorios, etcétera. Pero sí, en ese artículo 82, pues nada más viene lo que es la definición de salario, pero no hay conceptos, no hay definiciones de lo que son las prestaciones como tal, ni siquiera de la previsión social. Entonces entiéndase que ese tipo de remuneraciones adicionales, pues son, su nombre lo dice, son remuneraciones que va a otorgar el patrón de manera unilateral, ¿no? Porque toda vez de que no hay una definición dentro de la ley, digo, jurídicamente, pues sí hay definiciones de lo que son las prestaciones, ¿no? Pero como tal no las regula la ley Federal del Trabajo, y en ese sentido es libre el patrón que pueda otorgar esas prestaciones, o Sí, tienen algún tope. sí, en principio estoy de acuerdo. Sin embargo, hay prestaciones mínimas de ley. Que bueno, esas en realidad van ligadas a la prestación del servicio. O sea, un trabajador por cada día que labora, pues obviamente gana su salario, pero Sí. también gana la parte proporcional del aguinaldo, también puede generar, en caso de que la empresa genere utilidades, genera un derecho a percibir utilidades, genera el derecho a las vacaciones y a la prima vacacional, en fin, o sea, de alguna forma, por cada día que va laborando, va generando antigüedad y el derecho al cobro de la prima de antigüedad cuando cumpla los requisitos como tales, va generando el derecho a la gratificación anual y va generando el derecho, por ejemplo, a la prima vacacional. O sea, si no labora, pues en teoría hay incluso tesis en materia, por ejemplo, de aguinaldo, que si no labora no tiene derecho a cobrar, podría el patrón no pagarle esos días de aguinaldo en forma proporcional a liberarse del pago en forma proporcional a las faltas, ¿no? En un año de calendario. Entonces, hay prestaciones mínimas de ley que sí están ligadas a la prestación de servicios, como estas que acabo de señalar, pero hay otras prestaciones que no, como bien señalas, no están establecidas en la ley y esas las define el patrón, en ese caso, que no están, ni siquiera están definidas en la Ley Federal del Trabajo. En materia de ISR sí tenemos una definición de previsión social para efectos del impuesto sobre la renta, que esta definición está dentro de las disposiciones generales de la ley del impuesto sobre la renta. Y esa es la única definición que tenemos. Artículo 7. Ajá, que es la única definición que tenemos, ¿no? En ese caso. Sí. Fíjate que esto de las prestaciones lo he visto en muchos anuncios en las empresas. Se solicitan obreros en general, o se necesitan personal de limpieza, etcétera. Y que seguramente muchos de nuestros amigos lo han visto también así. Y luego dice prestaciones mínimas de ley, ¿no? Yo siempre he tenido la duda porque desde el punto de vista jurídico no son prestaciones, son derechos. Vamos, derechos, pero que en la práctica común se le llaman prestaciones, ¿no? Porque lo sabemos muy bien que no puede liberarse el patrón, ¿no? Trabajador, tú tienes derecho. Tú tienes derecho, porque estamos hablando de una ley laboral, una ley de derechos, y de ahí que pues nace lo que es los conceptos que tú ya dijiste, ¿no? Prima vacacional, las mismas vacaciones, porque hay conceptos que no son derechos, que no son prestaciones, como son las horas extras, ¿no? Ahí estás pagando un servicio, ¿no? Ajá. Así es, que esos son conceptos indemnizatorios, fíjate, que laboralmente, pues uno dice, está dentro de la ley, pero se supone que es un concepto indemnizatorio porque nadie puede trabajar más de su jornada laboral. Cuando quebrantas esa disposición, entonces viene la sanción, vamos a llamarla así, o esa retribución compensatoria que tiene que hacer el... Ilimitada, ilimitada, no ilimitada como una palabra, sino sí. Además que está con limitada, límites, ¿no? Con límites más con bien, límites. ¿no? Ajá. Sí, trae sus márgenes, lo que te refieres. Porque fíjate que en las empresas muchas veces ellos pues están pensando que nada más son los salarios, las horas extras, esas prestaciones, pero también hay compensaciones, hay bonos, hay, ¿cómo les llaman? Apoyos, ¿no? Apoyos, ayudas, etcétera. Que esos ya no serían obligatorios en términos de ley, pero si estuvieran en un contrato de trabajo o en un plan de prestaciones, bueno, ahí el trabajador tendría derecho a reclamarlas en caso de que se colocaran los supuestos para percibirlos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, partiendo de que en la Ley Federal del Trabajo de ahí emana esta retribución más
algunas otras, porque bien lo decías en el artículo 84, habla de esos otros componentes que forman parte del salario para efectos indemnizatorios. Entonces ya nos trasladamos a la ley del impuesto a la renta, porque en cuestión de salarios, pues creo que lo único es respetar esa jornada del trabajador y retribuírsela, ¿no? No se vale las reducciones de salario, los descuentos están prohibidos, salvo los que marca la misma ley del trabajo, ¿no? En donde si tú pediste un préstamo como trabajador, te van a hacer el descuento de acuerdo a lo que se haya pactado, el descuento, ¿no? Si tienes un crédito de Infonavit, ahí también, si hay una caja de ahorro, un fondo de ahorro, todo eso viene ahí en la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? En su artículo 110, en donde están prohibidos los descuentos, pero hay excepciones reguladas. Incluso algunas importantes como es la pensión alimenticia. Entonces ahí estamos hablando ya de deducciones, ¿no? Pero sí, el hablar de los ingresos, pues creo que lo más importante es respetarles. Por ahí hay un artículo de la misma Ley Federal del Trabajo que dice cómo se debe cuantificar el salario como tal. Y son dos factores importantes los que se deben tomar, que es esa calidad y esa cantidad. O sea, un salario se debe fijar con base en esos dos elementos, ¿no? En calidad y cantidad, que es la productividad que tenga el trabajador y la actitud que tenga el trabajador. O sea, es muy bonita la Ley Federal del Trabajo, pero en la práctica casi no lo ves. Porque luego el patrón se queja de los trabajadores y los trabajadores se quejan del patrón porque pues, lo ponen a hacer muchas actividades que no son, que no le pagan lo que es, y el patrón pues, se queja mucho del trabajador porque pues, dice que no le echa ganas, que se hace pato, cosas de esas. Bien, entonces ya estando en materia de impuesto sobre la renta, ¿ahí qué nos puedes platicar? ¿Por dónde empezamos? Bueno, aquí ya dijimos los conceptos que entran como ingresos para efectos de la ley, los 4 que ya señalamos, pero aquí también lo que es importante es cómo cobra el trabajador, porque el artículo 90 para todas las personas físicas establece cuáles son los tipos de percepción de los ingresos. Y ahí dice, bueno, los ingresos, hablando de personas físicas en general, se pueden cobrar en efectivo, en bienes. Pero ya cuando habla, por ejemplo, de ingresos cobrados en servicios, dice que para que sean ingresos, la ley tiene que establecer claramente que esos son ingresos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Si no los establece, pues no hay ingreso, ¿no? Así es. Entonces, igual, caso similar al caso de los devengados. Entonces, en este caso, si el trabajador cobra en efectivo, que el salario en teoría se debe cobrar en moneda de curso legal, si el trabajador cobra en bienes, pues no hay problema, el impuesto sobre la renta se causa si estamos ante los 4 tipos de conceptos de ingreso que marcamos inicialmente: salarios, prestaciones derivadas de la relación laboral, PTU, o terminación o ingresos obtenidos al término de la relación laboral. Pero si llegara a cobrar alguna prestación particularmente, que sería el único que se podría cobrar en servicios, no el salario porque se tiene que pagar en moneda de curso legal, no la PTU por la misma razón, pero si llegamos a hablar de prestaciones derivadas de la relación laboral, esas se podrían cobrar en efectivo, en bienes o en servicios. Entonces, si estamos hablando de efectivo y bienes, bueno, en principio sí son ingreso. Y ahí es donde entra el tema de las exenciones. O sea, serán ingreso, pero podrán ser ingresos sujeto al pago del impuesto o no sujeto al pago del impuesto. Claro. Que aquí, cuando hablamos de ingresos exentos, estamos hablando de conceptos que sí son ingreso, pero que el legislador decidió que siempre no pagaran impuestos sobre la renta total o parcialmente. Y eso lo decide con base en el artículo, lo plasma esa decisión en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero los ingresos cobrados en servicios establece una condición para que sean o no ingresos, y es que estén tipificados en la Ley del Impuesto sobre la Renta expresamente como ingresos en servicios. Entonces, si no vienen establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es que estén exentos, no hay ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, en ese caso, por la forma de cobro en ese supuesto. Entonces tendremos ingresos que pueden ser ingresos sujetos al pago o ingresos no sujetos al pago, y tendremos conceptos percibidos por el trabajador que no serán ingresos. Eso sería diferente. Sí, fíjate que está muy interesante esto que estás platicando, porque ese artículo 90 nos va a dar para platicar un poquito más a fondo. Cuando hablamos de ingresos en efectivo,
Pues vamos a ponerles un ejemplo a todos nuestros amigos que nos están viendo y que aprovecho, amigos, a toda nuestra querida audiencia, a que nos puedan hacer sus preguntas, envíenos sus preguntas para que ahorita pues aprovechemos aquí a la experta y podamos aquí hacer un team back y darles una respuesta a esas dudas que tienen. El tema es ingresos por sueldos y salarios y sus implicaciones contables, fiscales, ¿verdad? Sobre todo nada más contables y fiscales, y bueno, pues el impuesto a la renta que hay que retener. Estamos platicando de esto del artículo 90 y cuando hablan de ingresos en efectivo, pues está el más conocido, el sueldo y salario o cuota diaria. Tenemos el fondo de ahorro, las horas extras, la prima vacacional, la prima dominical, las indemnizaciones, prima de antigüedad, 3 meses de salario, 20 meses. Todos esos son conceptos que se pagan en efectivo, ¿no? Y como ingresos en bienes, ¿qué ejemplo nos pondrías? Pues sí, por ejemplo, le das una despensa a un trabajador, aunque claro que ahora se dan los vales de despensa electrónicos, así es. Pero podría ser, por ejemplo... Y los vales electrónicos se consideran efectivo, ¿no? Pues eso es prácticamente efectivo, no los puedes intercambiar más que por bienes. Así es. A pesar de que pues es que en realidad es como una especie de un derecho de cobro establecido en este documento, en esta tarjeta, bien, etcétera. O sea, es una despensa. Sí, es lo que no vas a poder adquirir otros bienes más que esos, ese caso. Entonces, hay otros conceptos que puede recibir el trabajador en bienes, pero que más que ser ingresos, dejarían de ser ingresos si se consideran, por ejemplo, herramientas de trabajo. Por ejemplo, el trabajador puede recibir un celular o puede recibir un auto. En ese caso, pues tú podrías decir que a lo mejor es un ingreso en bienes. Sin embargo, si el proporcionar este tipo de bienes, el celular o el automóvil, es necesario para la prestación del servicio, entonces se trataría de una herramienta de trabajo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con los uniformes. Entonces, en esos casos, pues en realidad no estaríamos hablando o sea, si bien sí reciben un bien, no lo están recibiendo como un ingreso porque se considera herramienta de trabajo, que esta herramienta de trabajo también entraría dentro del grupo de los que no son ingresos para efectos fiscales, pero tienen que ir acordes a la naturaleza del servicio prestado. Entonces, ese sería, a lo mejor si les das los útiles, por ejemplo, de sus hijos, eso podría ser un ingreso en bienes, que entraría como ya no sería herramienta de trabajo, porque no tiene nada que ver con las funciones que está prestando el trabajador. Pero entonces ahí sería una prestación derivada de la relación laboral que pudiera calificar como previsión social, ¿no? Pero tienes razón, jurídicamente es un ingreso en bienes, que ya se le va a clasificar para efectos fiscales del pago o no pago, si es acumulable o no acumulable. Como exento, como grabado o como no ingreso. Sí, porque por eso te decía que estando en el artículo 90, pues estamos analizando, vamos a fondo para que a todos nuestros amigos les quede claro cómo se clasifican esos ingresos y qué son esos ingresos, ¿no? Ya dijimos los en efectivo, pues todos aquellos que están dentro de la Ley Federal del Trabajo, entre otros que pueda dar el patrón que no están en la Ley Federal del Trabajo, como son las ayudas, ayuda para renta, ayuda para transporte, ayuda para comida, todas las ayudas. O los fondos de ahorro, por ejemplo, es un dinero que recibe en efectivo, una parte por lo menos, la parte que proporciona el patrón, es un dinero que recibe en efectivo, sin embargo, a pesar de que está cobrado en efectivo, no necesariamente va a estar grabado. Sí es ingreso, pero es un ingreso que por lo menos parcialmente, más bien por lo menos con el cumplimiento de ciertas condiciones, no va a estar sujeto al pago del impuesto sobre la renta, va a estar exento. Así es, pero de entrada es enunciativo más no limitativo, todo lo que podamos dar de remuneraciones en efectivo, ¿no? O sea, es ilimitado, ya lo decíamos, un bono, un premio por asistencia, un premio por todos esos conceptos son en efectivo, ¿no? Se van minimizando los conceptos en bienes, como bien decías, la despensa misma, útiles, la misma ropa, la ropa, digo, como ingresos en bienes, las pijamas que se le puedan dar a los trabajadores. Entonces todo eso ya se minimiza. Y esos ingresos en bienes también pues hay en especie también, ¿no?
porque tenemos el seguro de gastos médicos. Que también, pero ahí yo creo que serían servicios, ¿no? Así porque es. en realidad el trabajador no recibe un bien, no recibe dinero, sino recibe un servicio. Así es. Caso de que se enferme o algo, pues va a tener derecho a recibir el servicio médico. Sí, porque tienes razón, las prestaciones en especie se clasifican en dos, en bienes y servicios. Y ahí en servicios es donde metemos los seguros de gastos médicos. Que incluso hace rato que estabas hablando de que esos ingresos son acumulables, porque este es el tema. El artículo 90 habla de los ingresos acumulables, pero hay ingresos que no son acumulables, que precisamente, digo, no me explico, en algunos casos te dice, no son ingresos objeto, porque eso es lo que hay que dejar en claro, ¿verdad? Que los ingresos acumulables son esos que ya mencionamos. Y los ingresos que no son objeto, que es otro grupo, es el subsidio para el empleo, que dice, no son objeto, o sea, ni siquiera se van a acumular. No los tomes en cuenta para efectos fiscales, ¿no? Que es el subsidio para el empleo, las herramientas de trabajo y bueno, que son, entre otros, podríamos hablar hasta los préstamos, que no deberían ser ingresos objeto. Pero esos no son ingresos, ¿no? Así es. El Sin embargo, es un no. ingreso en efectivo para el trabajador. Es una entrega de dinero en efectivo que Así no es. es ingreso, porque lo va a devolver en Así es. ese caso. Ajá. Bueno, para el SAT, tú sabes que dice, tú tímbralo. El préstamo, Ah, tímbralo. no, pero se timbra de hecho en la parte que dice ingresos, ¿qué? Otros conceptos que no son ingresos. Así ahí entra es. el subsidio para el empleo, ahí entran los préstamos a los trabajadores. Así es. Porque están considerando de entrada que son cobros del trabajador que no van a ser ingresos para efectos del impuesto sobre Así es, la por renta eso es que ni, yo lo ni asimilo laborales, un poquito, ¿no? lo asimilo un poquito los préstamos, porque sí está contemplado para timbrarlos con el subsidio para el empleo y otros conceptos, como es la devolución del impuesto sobre la renta, etcétera, ¿no? Pero luego tenemos el otro grupo que también son de los ingresos no acumulables, ¿no? Que también por ahí en los procedimientos de ley nos dice separa una parte que será el ingreso no acumulable en caso de una liquidación. Indemnización. Pero a mí me llama mucho la atención porque, bueno, sí está bien claro en la ley que te dicen los ingresos por seguros de gastos médicos cuando se otorguen en servicios, o sea, cuando se pague directamente, porque tiene sus condiciones, que ese seguro de gastos médicos que el patrón quiere otorgar al trabajador debe ser en especie, ¿verdad? Debe ser en servicios y debe pagarse directamente a la aseguradora, a la aseguradora, y que de haber sido pagado por el trabajador debería ser deducible. Entonces te ponen todos esos requisitos y dices, bueno, de esa manera, yo entiendo ahí en una lógica que no es un ingreso acumulable porque nunca entró al bolsillo del trabajador, sino directamente la empresa hizo la transferencia a la aseguradora. Pero recibe un beneficio el trabajador, ¿no? Que es la prestación del servicio. Así es. O sea, aquí estaríamos hablando, la ley en ese artículo 90 distingue los ingresos en servicio. Para que sean ingresos tienen que estar expresamente señalados como tales en la ley. De hecho, el único concepto de ingreso en servicio, o sea, ¿cuáles serían los ingresos en servicios? Tú acabas de señalar el servicio médico que reciben con motivo de la contratación de un seguro de gastos médicos. No sé, por ejemplo, podría ser el mismo celular, siempre y cuando el aparato siga siendo propiedad de la empresa y no le entreguen el aparato al trabajador. Ese sí sería ingreso en bienes si se lo regalaran, pero el servicio de conexión pues sería una prestación, un ingreso en servicios para el trabajador, que claro que puede no ser ingreso además porque es una herramienta de trabajo, pero ese sería un ejemplo de ingreso en servicios. Entonces, para que haya ingreso en servicios no tiene que haber una percepción efectiva por parte del trabajador, ni de dinero ni de bienes. En todo caso, el servicio se tiene que pagar directamente al prestador del servicio, como en el caso de la aseguradora. Puede ser ¿cómo se llama? Un club deportivo, que el trabajador tenga derecho a las instalaciones para poder ejercitarse, el gimnasio, etcétera, el instructor, todo eso, siempre y cuando lo pague la empresa, pero el dinero no pase por el trabajador, que no entre vía reembolso, que se pague directamente al prestador del servicio y que el trabajador lo único que reciba sea el beneficio del servicio. Todos esos supuestos no están tipificados como ingresos en la ley del impuesto sobre la renta, porque el único ingreso en servicio que establece la ley en materia de ISR para los trabajadores es el caso de los automóviles asignados a funcionarios públicos. Así y igual es. el automóvil no se los dan, porque entonces si no ya sería ingreso en bienes. Estamos hablando de que le asignan el automóvil
para su uso, pero el automóvil sigue siendo propiedad del gobierno federal, estatal o municipal. Entonces, en ese caso, lo que está recibiendo es el servicio de transporte. Entonces, si ese es el supuesto, ese es el único caso de ingreso en servicios que está tipificado como tal en la ley del impuesto sobre la renta, en esos casos, ¿no? Entonces, ahí pues habría que distinguirlos. Además, tenemos, por otro lado, la clasificación de los ingresos grabados en acumulables y no acumulables, pero esos ya, digamos, van ligados a otro supuesto. Así es. Porque recordemos que en esencia el cálculo del impuesto es anual, y recordemos también que en esencia las personas físicas, su ejercicio siempre coincide con año calendario, es decir, la tarifa del impuesto anual fue diseñada para ingresos de un año de calendario. Entonces, cuando una persona cobra en un año conceptos que se devengaron a lo largo de varios años, si bien es cierto que el impuesto se causa al momento del cobro, lo cierto es que la tarifa se diseñó para ingresos de un solo año. Entonces, la clasificación en ingresos acumulables y no acumulables tiene que ver con que el hecho de que esos ingresos corresponden a varios años de calendario, no obstante que apenas se están cobrando. Y entonces, en ese caso, consciente de esto, el legislador crea un mecanismo de cálculo del impuesto para separar, digamos, el impuesto que corresponde al año del cobro, el ingreso que corresponde al año del cobro, que es lo que sí se va a ir a la tarifa anual con los demás ingresos del año, como ingreso acumulable, se acumula los demás ingresos del año, y el resto del ingreso que corresponde a años anteriores, pero que se cobró en este año, que son los ingresos que también van a pagar impuesto, pero que no se van a sumar a los demás ingresos del año, no se van a acumular a los demás ingresos del año, que son los ingresos no acumulables. Así es. Fíjate que está muy interesante lo que dices, porque ya en la práctica muchas veces retenemos impuestos de más. Cuando no se conocen las disposiciones que tú estás mencionando, de que hay alternativas para aplicar ese mecanismo, vamos a llamarle así, equitativo de la retención del impuesto a la renta. Y les vamos a dar un tip millonario ahorita a nuestros amigos, ¿sí? de estos mecanismos, porque fíjate que ahorita en muchas empresas están migrando al personal a mitad de año, bueno, un poquito más de la mitad de año. ¿No? Entonces, muchas empresas dijeron, bueno, pues hago la migración del personal, ya lo tengo en mi empresa, o ya lo tengo en una insourcing, porque estaba en outsourcing, ok, ya lo tienes. Y como bien decías, allá recibí un salario, se les retuvo un impuesto, pero tú eres otro patrón. Entonces, el reglamento te dice, vamos a pensar, en un ejercicio de una empresa que tenga 30 trabajadores y que a todos les pagas 20,000, 25,000, 30,000 pesos mensuales. Conoces su salario. Entonces, el mismo reglamento te permite que el salario que van a recibir en lo que es el mes de septiembre, porque seguramente como tenemos hasta el 1 de septiembre, ya septiembre, ya van a recibir un salario con la nueva empresa. Ahorita todavía los tienen así en el outsourcing, etc. Entonces, si contamos a partir de los ingresos que van a tener con la empresa, con la empresa nueva, es septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses nada más. Y fíjate qué interesante, la ley te dice, la suma de los ingresos que van a recibir en el año, ¿cuánto van a recibir? Ejemplo, el que gana 10,000, va a recibir 40,000. Te dice la ley, distribúyelo o divídelo entre 12. Aplícale la tarifa mensual, aplícale la mecánica mensual y lo multiplicas el resultado que te dé de impuesto por los 4 meses. Y eso es lo que vas a retener. Es una opción, ¿no? Es una opción. Y es una opción donde dices, bueno, les voy a retener yo, empresa nueva, en una reducción, un impuesto más lógico para conmigo, ¿sí? Sabemos perfectamente que esa empresa, que esos trabajadores, mientras no rebasen los 400,000, mientras no tengan otro tipo de ingresos por honorarios o que los obliguen a presentar declaración, queda como definitivo. Lo que recibieron con el outsourcing queda como definitivo y lo que van a recibir queda como definitivo, ¿no? Salvo que opten por presentar. O sea, ¿cuántas cosas no hay detrás de esto? Pero no nada más para ellos. Ha sucedido también en algunas empresas que tienen comisionistas. Y de momento les llega una buena venta o están haciendo más bien sus ventas y de momento pues la cobranza está pendiente y se les paga hasta que se cobre.
y resulta que luego acumulan lo de 2 o 3 meses, ¿sí? O lo mismo un bono. El mismo reglamento te permite que distribuyas ese ingreso entre los días en que se percibieron, ejemplo, las comisiones. Si las comisiones están devengadas de 2 o 3 meses, pues divídelo entre el número de meses en que se recibieron esas comisiones, corresponden a esas comisiones, calculas el impuesto y de esa manera haces un impuesto más equitativo. O cuando se trabaja a destajo. Pero todo eso viene en el reglamento y al reglamento se le da poca importancia de cómo calcular el impuesto más equitativamente y más justo para los trabajadores. ¿Por qué? Porque nosotros lo capturamos en el sistema de nóminas y ahí se dispara el impuesto. O sea, y lo que te da, dicen, bueno, pues es que eso es lo que calcula el sistema y le echamos la culpa al sistema de nóminas, cuando realmente desconocemos que pudiéramos aplicar el reglamento, ¿no? Lo que pasa es que generalmente los programas de nóminas, bueno, no sé si todos, pero sí tienen estas opciones dentro del sistema. Lo que pasa es que no se usan, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de los sueldos acumulados, que es el ejemplo que acabas de señalar con los comisionistas o con cualquier persona, un bono de un semestre o de un año, etcétera, Así es. que se puede cobrar en un solo mes y corresponder a varios meses. Así Entonces, es. en ese caso sí está este procedimiento de sueldos acumulados que estás señalando. Y muchas veces los programas sí lo traen. Lo que pasa es que, aparte de todo, no sabemos utilizar o explotar al 100% nuestros programas de contabilidad o de nómina, por ejemplo. Pero muchos de ellos sí traen estas opciones. Pero trae la opción todas de que sea editable, que captures el monto. Además, ¿no? pero hacen estos cálculos también. Si la mecánica de cálculo por fuera, pues lo mínimo que puedes hacer es capturarlo, ¿no? Entonces, regresando a ese artículo 90, ya para terminar, entonces tenemos ahí que sí hay una clasificación de los ingresos en efectivo, en bienes o servicios. En formas de cobro de los servicios. Que es ilimitado. O sea, ya por lo que empezamos a platicar, es ilimitado porque todos los conceptos que ya hemos comentado ahorita ni siquiera están definidos ahí como bonos, ¿no? No, son, o sea, la ley es más genérica, ¿no? No puede ser tan específica. Ajá. Así es, por eso digo, y aquí ya va a depender de la creatividad del empresario, cómo quieres remunerar a los trabajadores, ¿no? Para incentivarlos, para motivarlos, es ahí la magia del empleador para con el trabajador. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de esos pagos, pues los patrones, a final de cuentas, dicen, yo quiero que sea deducible. Yo quiero que sea deducible y para ello, pues hay requisitos en los pagos de los salarios. ¿Cuáles serían esos requisitos, Susi, que tienen que cuidar los patrones para que sean deducibles? Bueno, primero que estén efectivamente pagados, ¿no? Porque si no están efectivamente erogados, pues no son deducibles. Hay uno de los problemas que yo creo que se genera muchas veces en la forma de presentar las declaraciones y en los CFDIs de nómina, en la generación de los CFDIs de nómina, es que a veces por los cortes de las nóminas, por ejemplo, una nómina que trae días del mes pasado y días de este mes, se paga en este mes, pero se genera a lo mejor los últimos días del mes pasado y se registra contablemente en el mes en que se generó la nómina y realmente en ese mes no se pagó. Y entonces, en realidad, si no se ha pagado, no se genera la retención. Entonces, aquí el tema es cuándo se realizó el pago y cuándo se generó en el programa de nómina la nómina, ¿no? Entonces, muchas veces contabilizamos con base en la fecha de generación de la nómina y no necesariamente en la fecha de pago. ¿Por qué? Porque los programas ya están conectados, el programa de nómina está conectado al programa de contabilidad, entonces generamos la nómina antes de que, al final del mes, antes de que se pague y mandamos la póliza al registro contable y resulta que no está pagada. Y quien hace el cálculo de los impuestos, pues ve que ya está el impuesto retenido ahí registrado y dice, pues vamos a pagarlo, igual que el subsidio para el empleo, vamos a acreditarlo, y no necesariamente está pagada la nómina en ese mes, realmente es un pago que corresponde al mes siguiente. Entonces ese sería, digamos, un primer tema, El primer requisito, ¿no? O sea, que estén pagados. pagados. Bueno, y retenido y enterado el impuesto, obviamente, ¿no? Pero ese sería el primer problema que se da en la práctica, ¿no? Ahora, el otro tema es la fecha de emisión del CFDI. Perdón, ¿te referías hace ratito que esté debidamente pagado o es diferente a que sea
realmente un gasto estrictamente indispensable? Bueno, partimos de que es un gasto estrictamente indispensable, ¿no? Ese sería el requisito general de todo. Pero aquí, bueno, si hay un gasto estrictamente ¿Y las prestaciones serían un indispensable, gasto estrictamente indispensable? pues sí, si vienen de los acuerdos entre las partes, del contrato de trabajo, del plan de prestaciones de previsión social, pues son obligaciones que tiene la empresa hacia los trabajadores. Si no, pregúntale al sindicato, ¿no? A ver si no, si puede evitar pagarlas, ¿no? En un momento determinado. Se vuelven obligaciones entre las partes, ¿no? Con base en esa libertad contractual que existe en nuestro sistema jurídico, ¿no? Entonces, pero bueno, sí partimos de que sea estrictamente indispensable, que estén efectivamente erogados los salarios. Aquí el tema de cuando se pagan y cobran los trabajadores, en ese momento se causa el impuesto. Y entonces en ese momento se tiene que enterar la retención y es susceptible de deducirse el pago. Pero el primer tema es que esté pagado. Y ahí el tema, lo que te decía, es la fecha en que se realiza el entero de las retenciones. Si tú pagas una nómina, generas la nómina al cierre de este mes, pero no la pagaste en este mes, en estricta teoría la retención no corresponde a este mes y tendrías, si la pagas con fecha de este mes, por ejemplo, tendrías un pago de lo indebido y al mes siguiente tendrías un adeudo en las retenciones, con todo y que ya se pagaran, ¿no? O sea, ¿quieres decir que si el mes de julio, ejemplo, no tuviera yo para pagar la nómina, y los trabajadores me dijeron no hay ningún problema, lo aguantamos, y en el mes de agosto cae el dinero y en ese momento ya tengo para pagar julio y agosto? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿timbro en julio o no timbro en julio? Yo creo que tienes que, independientemente de, primero el pago, la retención se causa en el momento del pago, número uno. Ahora el timbrado tiene que ir ligado a la fecha de pago. Entonces aquí, si pagaste en agosto, ¿dijiste? Sí. Si pagaste en agosto, tienes que timbrar en agosto, no tienes julio que timbrar está devengado, a julio. pero no pagado. No lo pagas, no lo timbras. Y entonces luego, ¿qué hago? En agosto es cuando ya voy a pagar, hago el pago y hago el timbrado. Así es. O sea, hago en este caso, si es quincenal, 4 recibos, 2 de julio y 2 de agosto. Y la retención del impuesto tendría que hacerlo hasta septiembre, bueno, hasta el 17 de septiembre. Pero por este tipo de ingresos. Y ahí es donde podríamos aplicar ese reglamento, que esas remuneraciones, que es por causas no imputables al trabajador, se pueden dividir en 2 meses para que se haga el cálculo por mes y de esa manera sería equitativo esa retención, ¿no? Porque es un sueldo que corresponde a más de un mes, ¿no? Que en la práctica hay quien timbra, que digamos tampoco está prohibido, porque a final de cuentas te dice la ley. Sin embargo, estarías aceptando que ya está pagado, lo cual no es real. Pasa mucho, por ejemplo, con el tema de la PTU, pasó mucho el año pasado. Timbraron la PTU en mayo o en junio y resulta que no se pagó porque no tuvieron el dinero. Y entonces cuando tú te ibas a la declaración anual, pues ahí ya te aparecían las diferencias. Si tú no enteraste la retención porque no pagaste la PTU realmente, pero sí la timbraste, ahí te pasaban las diferencias como diferencias de retenciones, porque el SAT hace sus revisiones, su primera revisión es con base en los CFDIs. Sí. Y si el CFDI de nómina ya está emitido, pues ellos consideran que lo emitiste porque pagaste, porque esa es en teoría la obligación. Y no es siempre así. No es siempre así, pero es un error de la persona que genera los CFDIs de nómina. No los deben generar hasta que paguen. Bueno, yo te quiero decir que yo lo he hecho seguido, yo timbro siempre antes. O sea, yo el día 5 timbro la nómina del mes. El día 5 de cada mes timbro lo del mes. Pero lo sabes que los vas a pagar en el mes, o sea, así es. Independientemente de incluso todo. los pago el día 8, el día 10. O sea, pago el mes, o sea, está medio raro, ¿no? Lo que estoy haciendo. No, pero al final de cuentas sí se está pagando en el mes y se está timbrando en el mes. Pero te voy a decir, es con un fundamento, porque la resolución miscelánea dice claramente que podrás timbrar el día del pago o en algunos días hábiles posteriores o antes. Que ese es un tema de la miscelánea, porque a final de cuentas se podría aplicar esa regla si quedara dentro del mes del pago, por decirte de alguna forma, ¿no? Que no lo dice. No lo dice, pero es un timbrar. error, me parece, porque, fíjate, te dan esta aparentemente facilidad, pero por otro lado, si los emites en el mes, que aquí también tienes que ver el periodo de pago, también, y la fecha de pago. Eso es muy importante al timbrar el CFDI de la nómina. Sí. Porque no por el hecho de que timbres hoy, quiere decir que la fecha de pago es hoy o quiere decir que el periodo es hoy. Estoy Entonces ahí también tenemos que tener mucho cuidado en llenar correctamente los campos. Al momento que yo timbro, le pongo, si estoy, digamos, este fue un caso real, el mes de agosto. Entonces,
Timbro el día 5, fecha de pago de la primera quincena, 15 de agosto. Timbro el día 5, fecha de pago, 31 de agosto. Entonces, está ahí pendiente el pago. O sea, el recibo ya está timbrado en apego a la resolución miscelánea. Se puede emitir antes o después, Así es. pero la fecha de pago es importante. Así porque es. la fecha de pago es la que va a detonar la obligación de la retención y el entero de la retención, el mes al que corresponde el entero de la retención. Entonces, sí es conveniente, como lo estamos haciendo, precisar a qué nos referimos cuando hablamos del timbrado. Así es. El timbrado, bueno, sí es la fecha de generación de los CFDIs, pero la fecha de pago que aplicamos en el timbrado es otra historia, y esa es la más importante. Así es. Sí, tiene el periodo inicial de pago y la fecha final del periodo de pago, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. Nada más que digo, sí lo comento porque en la práctica lo hemos, lo hemos hecho, lo hemos comentado a través de los cursos, ¿no? Entonces, que sí sepan nuestros amigos que todavía está vigente esa regla. Sí, y es correcta, pero la fecha de pago es inamovible, no tiene nada que ver con la fecha del timbrado, ¿no? Así es. Y ahí tiene que ser la fecha exacta de pago. Así es. Entonces, bueno, pues tenemos ahí ese tipo de remuneraciones ahorita que estamos hablando de todo esto del artículo 90, y luego ya de ahí... Pero bueno, regresando precisamente con esto del pago, pues obviamente si la fecha del pago cae dentro del ejercicio, pues es deducible en principio en ese ejercicio, en principio, ¿no? Entonces, estamos en el tema de los requisitos de deducibilidad. Ya dijimos, gasto estrictamente indispensable, que esté registrado en la contabilidad, ¿no? Y que cuando se hagan los pagos se determine, se retenga el impuesto, ¿verdad? Se calcule y se retenga el impuesto y se entere el impuesto. ¿El impuesto se entera para todas las empresas igual, para los RIF igual, o esas retenciones Las varían? retenciones están ligadas a los pagos provisionales de impuestos sobre la renta, ¿no? O sea, la misma fecha. Sí, y está el decreto del 26 de diciembre de 2013 que difiere, o sea, en principio, pues la fecha del entero, igual que la de los pagos provisionales, es el día 17 del mes inmediato posterior para los que realizan pagos mensuales. Pero este decreto del 26 de diciembre de 2013 difiere la fecha de pago tanto de los provisionales como de las retenciones a la fecha que te toque, el día que te toque, el día hábil que te toque, de acuerdo al sexto dígito numérico de la clave del RFC, ¿no? Entonces, es como un respiro, tantito sí, oxígeno. unos días nada más, ¿no? Para algunos contribuyentes. Y bueno, si los pagos son bimestrales, pues igual las retenciones sean bimestrales. En ese caso, pues básicamente serían en cuanto a la fecha. Ahora, sí hay que recordar que el reglamento de la ley del impuesto, bueno, primero el artículo 27, fracción 19ª, establece como un requisito para la deducibilidad que las retenciones estén efectivamente enteradas, en principio en tiempo y forma. O sea, el día que te toca y se acabó. Y si no pagaras esas retenciones en tiempo y forma, pues en teoría tu deducción ya andaría peligrando. Pero el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta establece que si tú no puedes tener adeudos de retenciones siempre y cuando no te retenga la autoridad, y si tú enteras esos adeudos de retenciones a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual, no hay problema con la deducibilidad, pero no tiene que haber mediado requerimiento de la autoridad. Eso es lo que tiene que ser espontáneo, eso es lo que establece el artículo, creo que es el 47 del reglamento, si no mal recuerdo, pero nuevamente regresamos al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? En ese caso. Sí, fíjate que alguien me preguntaba en alguna ocasión que por qué en la ley del impuesto sobre la renta no venía la fecha para enterar esa contribución, que solamente viene para tratándose de personas morales con fines no lucrativos y personas físicas. Ahí sí dice que se tiene que enterar a más tardar el día 17 del mes posterior. Claro, sabiendo que si el día 17 es inhábil, se recorre al día siguiente hábil. Pero dice, ¿por qué no viene? Le dije, bueno, mira, en ese sentido, tengo entendido que aplica el Código Fiscal de la Federación en materia de entero de contribuciones. Y te va a decir que es el mismo plazo. Día 2. El 12, perdón, del código. Del código, exactamente. Y entonces, bueno, sí dejar en claro que sí es importante que tomen en cuenta que hay que hacer esa provisión contable de la retención
para efectos de que cuando llegue el día del pago, bueno, pues se entere y se cancele ese asiento contable, ¿no? Pero tendría que hacerse, y regresamos al tema del pago y de los CFDIs, solo se va a hacer la provisión de la retención, el registro del pasivo, porque más que una provisión es un registro de un pasivo, porque efectivamente ya se generó, si ya pagaste, ya tienes la obligación de retener y enterar. Ya no es algo que sea incierto, porque eso es lo que dicen las NIF respecto a las provisiones, sí, ¿no? Es un pasivo cierto, ¿no? Entonces, pero bueno, el registro del pasivo el registro por las contable retenciones, hay que desasociarlo. Digo, sé que tienes que adjuntar el folio fiscal a la contabilidad, pero desde mi punto de vista, tú puedes registrar tus nóminas conforme se van devengando. Pero no la retención, ¿no? ¿no? Sí, pero muchas veces en la práctica asocian mucho, o sea, hacen el asiento contable hasta que se timbra. Yo les digo, no, es que debería ser... La práctica contable correcta sería ir, como ya es un gasto devengado, pues sí tendrías que ir registrando no nada más el salario, sino la parte proporcional del aguinaldo, de la prima vacacional. Contablemente ya son gastos en la medida en que ya se prestaron los servicios, la seguridad social, todo eso se tendría que registrar contablemente mes a mes, al cierre de cada mes, lo pagues o no lo pagues. En ese caso, el tema de la PTU, pues obviamente no puede ser, porque es algo que puede existir o no existir, es una prestación de carácter aleatorio, tendría que haber utilidades para que se genere esa obligación para el patrón y ese derecho para los trabajadores. Pero en el caso, por ejemplo, del salario, de las horas extras, del aguinaldo, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de la prima vacacional, en su caso las primas dominicales, etcétera, todos esos conceptos que ya son servicios prestados por el trabajador, son salarios devengados, sí tendrían que estar registrados mes a mes, pero no así las retenciones. Sí, porque el mismo artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que deben estar que deben estar registrados en contabilidad. Y me imagino que eso de acuerdo a las normas de información financiera. Sí, ahí en todo caso lo que tendrían que hacer es cargar a gastos con abonos sueldos por pagar. Y ya cuando se haga la retención, haga el pago y se haga la retención, entonces van a cargar a sueldos por pagar con abono a bancos y con abono a impuestos retenidos, ¿no? Y en ese caso, pues ya será el registro. O sea, el registro de las retenciones sí se tendría que hacer efectivamente hasta el pago. En ese caso. Y sí, lo correcto en materia de normas de información financiera, sobre todo si presentas estados financieros a fechas intermedias, pues sí tendrías que registrar todos esos gastos ya devengados, esos pasivos que ya son ciertos, ¿no? Híjole, pues sí, para todos nuestros amigos que nos están viendo, o sea, como que son muchos requisitos y no hemos tocado todos. Y ahora cuando hagas el pago de la nómina y que cargues a sueldos y salarios por pagar, con abono a bancos, con abono a impuestos retenidos, es importante mencionar que tenemos la obligación de asociar el folio fiscal del CFDI de la nómina con la póliza, que en el caso de la nómina se vuelve muy complejo porque son N CFDIs dependiendo del número de trabajadores que tengas contratados. Entonces, para eso se tiene que utilizar una opción que se llama auxiliar. Se puede utilizar una opción que se llama auxiliar de folios. En ese caso, el auxiliar de folios, lo que se hace es que para no estar, si son 30 trabajadores, 30 cargos a sueldos y salarios, con 30 abonos a bancos, con 30 abonos a impuestos retenidos, puedes hacer un cargo global, un abono global, y lo que haces es que relacionas con la póliza, ya no con el cargo o el abono, ya no con la partida, sino con la póliza en general, asocias la lista de los folios de los CFDIs que corresponden a ese pago, a esa nómina. Así es, sí, porque si no también tendríamos una balanza enorme, ¿no? Poniendo a día a todos los trabajadores, sueldos y salarios, fulanito, perenganito, aguinaldo, fulanito, perenganito, entonces sería enorme. La póliza sería enorme. Y ya de entrada sí hay que simplificar, porque no hay una obligación de que tengamos que hacer una contabilidad analítica de los trabajadores, simplemente es por rubros, ¿no? Sueldos, prestaciones, derechos, cuotas, etcétera. Y hay un requisito importante que es el del pago en efectivo. Cheque, transferencia, ¿qué hacemos? El artículo 27, fracción tercera, en principio sí establecía
con esta nueva ley del impuesto sobre la renta que inició vigencia en 2014, sí establecía que tenía que ser, que si era de arriba de 2,000 pesos, tendría que estar pagado con cheque nominativo para abono en cuenta. ¿Ese monto no se actualiza? Todo eso, no. Con cheque nominativo para abono en cuenta, transferencia, etcétera. Sin embargo, después cuando se emitió el reglamento en octubre de 2015, se estableció que el pago se puede hacer en efectivo. La única condición es que se timbre el CFDI de la nómina. Ok. Pero entonces quiere decir que no hay límite para pagar salarios en efectivo. O sea, puedo pagar 20,000, 30,000, 50,000. Claro que es riesgoso tener una empresa mucho efectivo. Y máximo que hoy en día con todo lo que se ha escuchado de materialidad, razón de negocios, ley antilavado, pues como que hay que tener más cuidado, ¿no? Ya es más sano, bien visto, que mejor paguemos con transferencia o con cheque, ¿no? Mínimo con cheque. Así es. Entonces, esos son de los requisitos que hay que cuidar en materia de sueldos y salarios, pero también hay requisitos para efectos de las prestaciones de previsión social. Vamos, el fondo de ahorro, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que tienes que cuidar en el fondo de ahorro? Pues hay una aportación máxima de patrón y trabajador, bueno, la del patrón sobre todo, que no debe exceder del 13% de los salarios. El trabajador podría ser más, pero no podría ser menos, tendrían que ser iguales las prestaciones. O sea, la idea es que sean iguales. Ajá, ¿no? la idea es que sean iguales, pero puede aportar más el trabajador que el patrón, pero nunca más el patrón que el trabajador, porque si no, entonces ahí tendríamos un problema para el Seguro Social de que tendría que integrarse el salario base de cotización, la diferencia. Pero bueno, tendría que ser una aportación en principio igual de patrón y trabajador, que no exceda del 13% del salario de los trabajadores. En este caso, ¿cómo se llama? Que se destine a otorgar préstamos a los trabajadores. Que se invierta en valores del gobierno en la federal. diferencia que no se utilice para otorgar préstamos a los trabajadores, que se invierta en valores a cargo del gobierno federal. Sí. Que si, no sé, que el trabajador para tener derecho tiene que cumplir requisitos de permanencia, y estos requisitos de permanencia es que se haga un corte al año, por un lado. Por otro lado, que no se le otorgue un préstamo nuevo si no ha pagado el anterior, que se le otorgue, creo que un préstamo cada 6 meses, si no mal recuerdo. O sea, son condiciones que establece el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta conjuntamente con la ley, ¿no? En este caso. Hay un tope de 1.3 salario mínimo, pero bueno, ahí en realidad volvemos al tema de si son UMAS o son salarios mínimos. Es un concepto. Son UMAS, porque para efectos remunerativos. Pues es que esto tiene que ver con una remuneración, ¿no? De alguna forma. Aplica el salario mínimo. Sí, tiene que ver con una remuneración, pero ya estamos hablando de topes, ¿no? Bueno, es una prestación. Es lo que lo complica, yo creo que particularmente en este caso, porque estás hablando de trabajadores de salario mínimo, por ejemplo, sí. El tope va a ser menos, ¿no? O sea, le puedes dar el 13%, pero resulta que no vas a poder darles el 13% de todo, porque bueno, va a estar topado al tema de la UMA, ¿no? Sí. Esto no sé si en la práctica tú, ¿cómo has visto en las empresas? Si realmente, yo creo que todo lo que tendría que ver con salarios, bueno, particularmente no, pero el fondo de ahorro, casos, ¿tú ese concepto lo has visto en algunas empresas? Porque yo antes sí lo veía. La verdad es que hoy lo veo un poco menos. Hoy menos. Porque sí, muchos trabajadores. Por la complejidad en la parte administrativa, ¿no? Por un lado, ahora tienen que participar el 80% de los elegibles, si no me recuerdo, como mínimo. O sea, sí tienen que participar los trabajadores de manera obligatoria. Ahora, si la empresa establece este fondo de ahorro y pretende deducirlo, tiene que cumplir con todos estos requisitos de deducibilidad, y eso es lo que va a generar que para el trabajador esté exento. Si la empresa no cumple con los requisitos de deducibilidad, entonces para el trabajador ya no va a estar exento. Ok. Entonces está el fondo de ahorro como una remuneración, una prestación que se les puede otorgar, que tiene que cumplir con muchos requisitos para que sea deducible para la empresa, ¿no? Ahorita no hablemos de la parte exenta ni de lo grabado, porque pues eso ya numéricamente sí hay que evaluarlo. Y se tienen otros conceptos, como es el caso de los viáticos,
¿no? Viáticos y gastos de viaje. ¿Ahí qué nos puedes platicar? Pero ahí no estaríamos hablando de prestaciones, ¿no? Estaríamos hablando de gastos que tiene que hacer la empresa derivados de la prestación del servicio. En ese caso no es una prestación derivada de la relación laboral. Es un ingreso puede llegar a ser un ingreso para efectos fiscales, no sería un ingreso desde el punto de vista laboral. Tendría que ser es una ficción jurídica, o sea, solo para efectos fiscales se aplica que si el trabajador es un ingreso, de hecho, el legislador en el artículo 90 inventa, no nada más para los asalariados, sino para todas las personas físicas, inventa un nuevo concepto de ingreso donde dice cualquier cantidad, y lo hace también para personas morales, cualquier cantidad que reciba la persona, en este caso la persona física, para realizar gastos por cuenta de terceros, si la persona no obtiene un comprobante a nombre del tercero que le dio el dinero, entonces es ingreso. Eso es una ficción jurídica que establece para todas las personas físicas y es de donde parte el tema de los viáticos. Entonces, como en el caso de los viáticos ya está esta ficción jurídica, entonces en el artículo 93 pues simplemente condicionan a que sea ingreso exento a que el trabajador consiga el comprobante fiscal a nombre del patrón, que es la persona que le entregó el dinero. Entonces es un ingreso para efectos fiscales únicamente. Y sí sería, aquí el trabajador le cobran los platos rotos que los contribuyentes, no todos los contribuyentes facturan, y entonces en este caso el Estado dice, bueno, no me importa si no todos facturan, a alguien le tengo que cobrar el impuesto, y pues el que sale perdiendo es el trabajador, en este caso, porque si no tiene el comprobante por el viático realizado, pues no va a ser deducible. No va a estar exento. Digo, está bien y está mal, porque si no a través de ese concepto pudiera decir, es que yo le entrego a los trabajadores viáticos y no sé cuánto gasten, y es que yo les estoy dando dinero. Obvio que pues ahí el SAT dice, pues vamos a ver una manera de controlar, de limitarlos para que no saquen dinero por ahí. Y bien, los viáticos como tal son diferentes de los gastos de viaje. ¿Es lo mismo? Porque dice viáticos o gastos de viaje. Ajá. Pues sí, hay una diferencia ahí, pero digo en términos... Los viáticos, creo que tú lo comentabas que eran no deducibles, ¿verdad? Los viáticos. No, o sea, en general el tema aquí es que el trabajador perciba estas prestaciones para hacer un viaje, para desarrollar la función... para poder prestar sus servicios a la empresa. Es que me quedaba pensando en esta práctica que tenemos del timbrado, que cuando tú otorgas el viático, ejemplo, haces el vale por 5,000 pesos o por 10,000 pesos y se los das al trabajador, ¿sí? Hay quien se los transfiere directamente. Entonces, para efectos fiscales, como dices tú, es una ficción ahí jurídica fiscal, en donde tienes que timbrar con una clave del SAT, la salida del viático. Y así dice viáticos, ¿no? Y entonces entiéndase que eso no es un gasto deducible, porque apenas es la entrega del dinero. Bueno, es que todavía no hay gasto. Ahí realmente le estás entregando el dinero al trabajador para que realice el viaje y pueda prestar sus servicios, y eso se va a convertir en gasto hasta que el trabajador haga uso de ese dinero. Entonces, en este caso, ya cuando él regrese y te diga, bueno, de los 5,000 pesos que me diste, solo usé 4,000, pues me debe 1,000 pesos, ¿no? Entonces los 4,000 son los únicos que fueron gasto. Así es. Y entonces en ese caso el trabajador va a tener que comprobar va a tener que devolver los 1,000 pesos y comprobar los 4,000 restantes. Y la parte que no compruebe es la que se va a convertir en ingreso para efectos fiscales. De hecho, en la guía de llenado del CFDI de nómina es muy claro todo el mecanismo. Cuando le das el dinero, tienes que incluirlo en ese CFDI de nómina como un concepto que no es ingreso, en el renglón de otros pagos. Así es. Y efectivamente todavía no sabemos si se lo va a gastar, si no se lo va a gastar, si va a traer comprobantes, si no va a traer comprobantes. Por lo tanto, no podemos saber si es ingreso, no es ingreso, si está grabado, si está exento. Entonces, por eso de entrada va en ese renglón de otros pagos. Es como un deudor todavía. De hecho, si no mal recuerdo, creo que tienes un mes para timbrar la cantidad entregada. Y luego ya cuando hace uso del dinero y te dicen que lo gastó y te trae los comprobantes y demás, entonces ya determinas cuánto es ingreso, cuánto usó.
y entonces lo vas a clasificar como ingreso exento o como ingreso gravado. Ingreso exento, el que te compruebe, y que se gastó y que lo compruebe. Ingreso gravado, el que se gastó y no lo compruebe. Y la parte que no utilizó te la tiene que devolver. Ok, entonces sí es importante ahí cumplir, tener bien identificado que el viático, o sea, en su forma de timbrado, el gasto de viaje también, ¿no? Y hablar de los requisitos, entonces esos son como que los que están marcados ahí en la ley, ¿verdad? Y qué pasa con esas prestaciones, porque también se oye mucho que dicen, es que no me conviene dar prestaciones porque es no deducible. ¿Tú qué piensas así? ¿Vale Volvemos la pena? al tema de definir primero si es ingreso, si no es ingreso, si es ingreso exento, si es ingreso gravado. Entonces ya habíamos platicado, por ejemplo, las herramientas de trabajo no son ingresos. Los servicios de comedor y comida que reciben los trabajadores no son ingresos. Entonces, en ese caso, la ley establece claramente en el artículo 94 que no se consideran ingresos los servicios de comedor y comida, ni los bienes que reciban los trabajadores como herramientas de trabajo. Aunque es un tipo de ingresos en bienes, porque la comida es un ingreso en bienes, pero está desde el punto de vista laboral. Así es. Pero desde el punto de vista del ISR no están tipificados como ingresos. Los ingresos en servicios que no están establecidos en la ley no son ingresos. Entonces, todo lo que no sea ingreso no es ingreso exento. O sea, ya dijimos que primero para que sea ingreso exento tiene que ser ingreso. Y tiene que ser ingreso no sujeto al pago del impuesto. De hecho, el artículo 93 dice, no estarán obligados al pago del impuesto sobre la renta. Las personas físicas no estarán obligadas al pago del impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Entonces, todos los del artículo 93 son conceptos que sí son ingresos, pero que el legislador decidió no sujetarlos al pago del impuesto, del impuesto sobre la renta. Entonces, hay conceptos que ni siquiera son ingresos y que no caen en el artículo 93 porque no están exentos, no son ingresos. Las herramientas de trabajo, los servicios de comedor y comida, los ingresos en servicios que no están tipificados en la ley. Entonces, todos esos conceptos que no son ingresos no van a entrar a la regla de los no deducibles. Porque los no deducibles son los ingresos exentos de los trabajadores. Los ingresos que no están sujetos al pago del impuesto sobre la renta, que están exentos, no van a ser deducibles entre un 47 y un 53. Entonces ahí hay que separar los ingresos exentos de los que no son ingresos y aplicarle únicamente la no deducibilidad parcial a los ingresos exentos. ¿Y eso en español conviene o no conviene dar ese, digamos? Bueno, tienes que ver cómo decidir primero, cuánto es el salario, o ver cuál es el salario, cuáles son las prestaciones, cómo se otorgan las prestaciones. Primero que tendríamos que ver cuál es el salario, cuáles son herramientas de trabajo, ¿no? Primero que nada. Porque a lo mejor le das auto, le das celular, le das X, Y o Z, y de todo eso, ¿cuál realmente es? ¿Qué de eso es herramienta de trabajo? Eso se separa. O sea, tú estás dando un buen tip, porque si sabemos que ese es una erogación que va a hacer el patrón, que va a ser deducible, que no es ingreso acumulable para el trabajador y que va a ser 100% exento. 100% deducible. Sí, deducible y no sujeto al pago del impuesto porque no es ingreso. O sea, no va a causar impuesto a la renta. Eso es algo muy, muy interesante que las empresas deberían implementar, ¿no? Como bien dices tú, la computadora, la ropa de trabajo, el celular, y el servicio el de comida, auto, el servicio de comedor y comida. Oye, ahorita en home office, ¿cómo le puedes hacer con Didi y todas esas empresas? Puedes mandarles la Bueno, ahí tienes que ver también las modificaciones que se hicieron a la ley de trabajo en materia de teletrabajo para definir qué prestaciones, pero es obligación de los patrones pagar esos conceptos, ¿no? Pero un ejemplo, si tú tenías el servicio de comedor en tu empresa y te dices, oye, pues no hay ningún problema, quiero seguirles dando el servicio de comedor y comida. Hay que modificar, yo creo que el plan de prestaciones es establecer la forma en que se va a otorgar esa prestación de manera alterna. A lo mejor se lo cambias por otra prestación, a lo mejor les das vales de despensa que antes no tenían y ahora se los cambias, se los permutas, o les puedes mantener esa prestación de otra forma. Sí, o sea, mandándoles la comida, ¿no? Sí, mandando la comida, tú tienes derecho a consumir en esos establecimientos a través de las plataformas digitales. Yo lo pago. El monto va a ser el mismo en costeo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se tenía en la empresa el servicio de comedor,
o el comedor Sí, ya como tal. tenías un límite. Así es, tú ya sabías una cuánto te cobraba el definición. proveedor por cada persona, desayuno, comida o cena. Entonces, en función de eso, dices, bueno, yo hoy quiero seguirles dando ese servicio. Digo que ahí ya tendría que ver Sí, la tienes que gratitud del establecer patrón y todo quiénes eso. son, en qué establecimientos, etcétera, y ya en todo caso te van vas a tener que establecer el proceso, ¿no? O sea, tienes que pedir la factura a nombre. Lo ideal es que el trabajador no pague nada, que la empresa sea la que pague. Y ahí hay que tener cuidado porque hay lo que se conoce como tarjetas empresariales, que pueden ser de débito o de crédito. Mientras hagas uso, si es que puedes tener una tarjeta de estas, que no es tan sencillo porque no se la otorgan a veces a cualquiera, pero si puedes tener esas tarjetas, bueno, eso es como si fuera dinero de la empresa, ahí no hay problema. Pero lo que sí no es conveniente es que el trabajador pague con su tarjeta de débito o de crédito y entonces pida la factura a nombre de la empresa, porque ahí sí podríamos tener problemas, ¿no? En ese caso de decir que no encaja en la definición. Yo creo que tienes que establecer todo un procedimiento para poder otorgarla o establecer cuáles serían las condiciones para que pueda aplicarse, ¿no? Sí. En la medida de lo posible, evitar que el trabajador pague. En la medida de lo posible, evitar que la empresa, que la empresa tenga que reembolsar. Vamos, es a lo que voy. Sí, porque fíjate que ahí las empresas van imaginándose muchas alternativas que pueden dar para los trabajadores. Escuchaba yo en una empresa que dicen, yo le quiero dar el equivalente en pesos a la NOM 035. O sea, yo sé que mis trabajadores pues necesitan algunos apoyos psicológicos y con el encierro que tienen incluso para sus hijos, quiero darles un apoyo en concepto de NOM 035, así, en concepto NOM 035. Yo creo que lo mejor ahí sería, volvemos al tema de si les vas a dar un servicio, mejor no les des dinero. Mejor contrata, tienes una lista de psicólogos que te van a estar atendiendo y la empresa les va a pagar a los psicólogos para que sea un ingreso en servicios no afecto al pago del impuesto sobre la renta. Entonces, en ese caso... Van psicólogos, van nutriólogos y van muchos médicos. Los que sean, ¿no? Pero hacer una lista de especialistas a los que pueda acudir el trabajador y no entregar directamente el dinero ni el reembolso al trabajador, sino directamente el pago al prestador del servicio. Ok. ¿Y eso qué vendría siendo? ¿Una prestación en servicios? Pues yo creo que puede ser un ingreso en servicios, que no sería ingreso para efectos del impuesto sobre la renta. Para el trabajador. Sí, porque hay otro tipo de reembolsos que se llaman... Por eso digo que los reembolsos se tendrían que evitar. Así es. Pero fíjate que en algunos casos hoy con la pandemia se dio que muchas empresas estuvieron dando apoyos económicos, ¿verdad? Algunos, pues la verdad, por fuera. Para ayudar a las familias o a las personas a solucionar el problema del COVID, sí, ¿no? Sin embargo, ahí el tema sería que pudiera Porque ser... la ley del impuesto a la renta te dice claramente que los reembolsos de gastos médicos, o sea, ¿qué se tiene que hacer ahí? Digo, si se documenta, pues, ok, pídele el recibo de honorarios al doctor. No lo vas a deducir tú como persona física trabajador, porque además debiste haber pagado con tarjeta de crédito, cosas o de débito, etcétera, transferencia o cheque. Pero en ese sentido, ¿sabes qué? Tú pídele el recibo de honorarios al doctor, pide la factura de la farmacia. Yo creo que podría ser una especie de excepción, pero yo creo que si quieres tener mayor certeza jurídica en ese caso, sobre todo si estás estableciendo una serie de prestaciones en servicios que pudieras considerarlos como no afectos al pago del impuesto sobre la renta, deducibles al 100%, sin el tope del 47 o el 53, creo que ahí sí la parte de la forma de pago y el pago directo de la empresa prestador se vuelve muy importante, porque si no estás en el límite de que se pueda considerar un ingreso en efectivo o en bienes en algunos casos. Entonces yo creo que para evitar esa presunción lo mejor sería pagar directamente al prestador. Ok, sí, es un buen tip el que estás dando para que sí vayamos volteando a ver que el efectivo, tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, eso es la parte que a final de cuentas a los trabajadores sí les estaría afectando en caso de que no se pudiera ahí comprobar el origen de ese recurso, etcétera. Bien, entonces ya hablamos de esos requisitos de deducibilidad, qué son los ingresos, los no deducibles. En los no deducibles, bueno, a final de cuentas
los viáticos de entrada dicen no son deducibles, pero se cumplen con requisitos, sí serían deducibles. Ahí entras con el tema de la forma de llenado de la declaración anual del impuesto sobre la renta. En ese caso, tanto los viáticos como la PTU tienen sus propias reglas de no deducibilidad, que son independientes a las reglas de no deducibilidad del 4753 para los ingresos exentos de los trabajadores, que establece la fracción 30 del artículo 28. Entonces, creo que eso ya se corrigió bien en la declaración. Me quedó confuso si no le entiendes al formato, porque sí, la verdad es que el formato está complejo, pero precisamente te da el vaciado de los FDIs de la nómina. Y tú tienes ahí que separar esos conceptos de PTU y de viáticos que tienen sus particularidades en cuanto a no deducibilidad o deducibilidad y que no tienen nada que ver con, o sea, que chocarían, o sea, no puedes aplicar dos condiciones de no deducibilidad a un solo gasto, ¿no? Entonces, por eso es que se separan de los FDIs de la nómina, de los conceptos que vienen en los FDIs de la nómina, y esos se aplican su propia no deducibilidad, el 100% para la PTU y las partes, los topes que establecen para efectos de los viáticos, si se trata de gastos de consumos en restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, que esos ya hospedaje, etcétera, ¿no? Que ya tienen sus propios requisitos, pero en general creo que la cuestión ahí es separarlos, ¿no? Entonces son independientes esas reglas de no deducibilidad. Entonces creo que ahí la ley ya quedó bastante, el formato ya quedó muy acorde a la ley. Habría que estar al pendiente si hubiera algún otro que chocara en cuanto a reglas de no deducibilidad, ¿no? Porque sería más o menos el mismo tratamiento. De hecho, el formato trae así como PTU, viáticos y otros, los que tú creas. Okay. Ajá. Entonces esos habría que separarlos para que se deduzca o no se deduzca la parte que queda de acuerdo a las reglas del 47 o 53 de los ingresos exentos de los trabajadores, y lo de viáticos y PTU pues se les aplican sus propias reglas, ¿no? Que son específicas para ellos. Así es. Fíjate que esto del 47, el 53 y todo, pues ha sido lo que más les ha llamado la atención allá en las empresas. Hablar de los salarios realmente, como así de lo que hemos platicado, es complicado. Es complicado porque no hemos hablado ni siquiera de Seguro Social, ni de Fonavi, ni nada de eso. Eso pero sí eso te lo no, pero me refiero que ya en la práctica a veces la gente, los contadores, todo eso, deben conocer todas las leyes y es muchísimo. No, y si tienes que tener como tu lista de conceptos de pago y ver cuándo, primero que establece la ley laboral, yo eso es lo que hago con mis alumnos, qué establece la ley laboral, qué establece la ley del ISR, qué establece la ley del seguro, el Infonavit, por eso ahorita el lo impuesto quise estatal, llevar así, etcétera, para que fuéramos ¿no? explicando poco a poco cómo se debe manejar esto de los sueldos y salarios, partiendo de la ley al trabajo. Luego nos vamos a la ley del impuesto a la renta y a esa clasificación de los ingresos, poner ejemplos, ¿no? Los requisitos, y ahorita vamos a la parte de los exentos, pero antes no sé si pudieras tenemos algunas preguntas, para ¿no? contestar esas preguntas. Daniel García, ajá. Sí, si me haces favor. Dice, en el pago de la PTU también se recomienda timbrar los FDIs hasta su pago. Pregunta, aunque se pague en otro año al que correspondió pagar, pues yo creo que sí en ese caso, o sea, a final de cuentas no podemos enterar una retención que no se ha causado. Así es. Y que no hemos retenido. Incluso hay que hacer un asiento contable en el mes de diciembre. Así es. Porque en el mes de diciembre ya conoces el resultado del ejercicio. Que esa es otra cuestión, ¿no? Entonces ahí no vas a timbrar, ya conoces cuál es la utilidad contable, la utilidad fiscal. Y el gasto por PTU que se resta contablemente en ese estado de resultados, ¿no? Así es, y aquí lo que nos pregunta Daniel es si se recomienda timbrar los FDIs hasta su pago. Pues más que una recomendación es una obligación, porque el artículo 99 ahí en su fracción tercera dice claramente que en el momento que se haga el pago, en ese momento se tiene que timbrar. Así es. ¿No? Luego Sandra Dávalos nos comenta, dice, ¿qué pasa si timbro y en la fecha se tenía que pagar, no hubo dinero y se paga 2 o 3 días después? Yo no le vería tanto, no es lo correcto, pero no le vería tanto problema, sí, solo sí cae todo dentro del mismo mes. Así es. El tema es cuando ya saltas de un mes a otro, ¿no? Ese es el tema. Y ahora, independientemente, ya lo mencionamos, independientemente de la fecha de timbrado, lo más importante en este caso es la fecha del pago que viene en el CFDI que se timbró. Así es. Entonces, eso es importante. Pero bueno, aquí la cuestión es sobre todo si hay un salto de un mes a otro, ¿no?
Sí, que de todos modos, como decías tú, tienen hasta el cierre del año, pues vamos, si se pasaron un mes y dicen ya, ahí dice, ya se timbró, vamos, ya se timbró la del 31 de julio y la pagaron el 3 de agosto. En cierto sentido, siendo conservador, dices, bueno, ya lo pagué hasta el 3 de agosto, pero es una nómina que decía fecha de pago 31 de julio y la nómina era del 16 al 31 de julio. ¿Sí? Fecha de pago 31 de julio, pero no lo pagaste, ya tenías la contingencia, pero pagaste 2 o 3 días. Yo ahí recomendaría que sí se acumulara para lo que es las retenciones de julio, de la primera quincena y la segunda, toda vez de que tiene varios días, todavía hasta el día 17 para enterar esa retención, ¿no? Pero si se pagó en agosto, en realidad se debería pagar la retención hasta septiembre, ¿no? Pues sí, también lo pueden hacer. Aquí el tema, es que si te toca un auditor más papista que el papa que te diga... Sí, que te va a decir, esto fue pago de lo indebido y aquí me debes todavía es agosto, ¿no? Así es, porque no retuviste. Podría ser, podría tener todo. Pero a final de cuentas ya está el pago. Sí, sí tienes razón, porque ya el pago del indebido, pues tendrías que hacer la solicitud de la devolución. Sí, el problema te va a decir, pues tú, a ver, o sea, que con el ánimo de fastidiarte te diga... pues debes esto, oye, pero te pagué de más, pues ni modo, o sea, lo podrás compensar, pero mientras los recargos y las actualizaciones del pago de lo indebido y la multa, nadie te la va a quitar. Así si tiene ganas de fastidiar, tiene todos los elementos para hacerlo, ¿no? Y quienes ya lo hicieron, entonces, ¿qué podrían hacer? ¿Una complementaria? Sí, compensar compensar el pago, generar el saldo a favor por pago de lo indebido y compensar contra el pago. El problema ahí van a ser que ya se van a generar recargos y demás. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es conciencia. Pues sí se vale compensar retenciones contra retenciones. No, pero es que, es que en este caso no, contra retenciones no se puede compensar nada. Fíjate, ahí viene todavía más problema. Sí. Antes no había tanto porque podías compensar, pero ahora no, pues vas a tener que pagar. Porque contra los retenidos no se pueden compensar. Sí, no se puede compensar. Entonces ya no vas a poder compensar. Así es. Pedirás la devolución y a ver cuándo te devuelven. Sí, pero en vía de mientras ya tienes todo esto. Por eso digo que es muy importante considerar que la fecha de causación es la fecha del pago. Ok, perfecto. Entonces tenemos ahí Iván Favela. Dice, ¿puedo descontar faltantes de caja a empleados? O sea, cajeros. En sus recibos, la pregunta es, ¿puedo descontar en sus recibos de nómina esos faltantes de caja? Si la respuesta es sí, ¿cómo sería su tratamiento? Bueno, aquí tendría que apegarse a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En este caso, si no mal recuerdo, es un mes, ¿no? Para hacer los descuentos. Sí. En ese caso, bueno, no sé si tú estarías de acuerdo en este caso. Pues mira, me quedé pensando un poquito mal sobre esto, porque esos faltantes de caja, a veces hay que ver si no es un robo, no un robo hormiga, porque al final de cuentas ese es otro tratamiento. O sea, ¿se los puedes descontar? Sí, pero a final de cuentas, oye, qué casualidad que a ti como cajero te está haciendo falta, ¿no? Entonces a veces hay cámaras y todo eso para con los cajeros, para estar checando, porque ha pasado de que pues a lo mejor entregaron cambio de más. No saben sumar o restar, con todo respeto, y entregar, o simplemente por error ¿no? se les fue un billete, entonces hay un faltante. Sí, en este caso, ese tipo de... mira, la ley como tal sí habla específicamente de descuentos, pero no te habla de faltantes, por decir, no te lo da así. Habla de descuentos en general, ¿no? Y en este caso la causa del descuento podría ser esa, ¿no? Sí, aquí yo creo que más que nada es como una... checar primero, ya en el control interno, si se puede evitar eso, o simplemente... Porque yo imagino que es más probable, de acuerdo a los negocios que hacen redondeo, que sobre dinero a que falte, ¿no? Pero sí, desde mi punto de vista, en la Ley Federal del Trabajo, creo que si el trabajador dice no me lo puedes descontar, porque es parte de la operación, y vamos a un juicio, yo creo que el trabajador tiene ahí pues algunas ventajas hasta cierto punto. ¿Cómo prueba el patrón también que en un momento ese faltante se lo está robando? Por eso te decía, hay que checarlo desde el punto de vista del robo, porque si eso lo puedes probar, entonces sí ya hay una causal de rescisión. Pero si no si no se lo puedes probar al trabajador, es parte de la operación, ¿no? Ahora, me equivoqué. Es como cuando, te pongo un ejemplo. Cuando estabas llenando los libros de contabilidad y te equivocabas,
pues se tachaba. Sí. Pero ya estabas echando a perder 2 hojas. Ajá. Esas 2 hojas te las iban a cobrar. Pues no, pues fue un error, ¿no? Es parte de la operación. Digo, esta pregunta es así un poquito capciosa, pero yo desde mi punto de vista no se lo puedes descontar tan fácilmente. La respuesta sería, no se lo puedes descontar, más bien hay que checar en la parte operativa de control si es un robo o fue un faltante. Si es un faltante, pues mándalo a gasto como una merma, como los inventarios. Sí, ¿no? ahí también tendrías que ver, a lo mejor establecer políticas de qué tanto, cada cuándo, con qué periodicidad, Así es, etcétera, y hay que ¿no? ver aquí los montos, o sea, a lo mejor ¿no? dar un margen, ¿no? de error. Así es. Pero Y ya hay- a y partir hay de que ahí ver- si y hay es que ver los constante montos. y si es un monto muy fuerte, no sé, a lo mejor establecerlo, ¿no? Así es. Y si así fuera, bueno, en ese caso tendrías que establecer, bueno, los descuentos máximos que marca la Ley Federal del Trabajo en el recibo Sí hay de un nómina. procedimiento y todo, pero te digo, no está contemplado y realmente en ese sentido yo, mi opinión, vamos, sí le daría la importancia porque tú sabes que en algunas empresas me ha tocado ver y pues yo no lo veo sano, no lo veo bien, eso de que les pasen báscula, ¿no? O sea, de que al 100%. O sea, es increíble. O sea, hay una presunción ahí de delincuencia, etcétera, que yo tampoco, o sea, digo, para mí tan solo de verlo, me da pena, ¿no? Que les pasen báscula a los trabajadores, revisión y todo, y pues aparte los aparatos y todo, ¿no? Pero hay empresas que sí lo quieren, donde venden oro, por decirlo así. Ahí sí les tienen que pasar todos los, porque el polvito y los gramos de oro, todo eso vale, ¿no? Entonces aquí mi respuesta sería, no, mejor investíguenle, chéquenle, por qué está viendo ese faltante. Bueno. ¿No? Alberto García dice, para efectos del artículo 28, fracción 30 y la regla 33129, para la determinación de las prestaciones exentas no deducibles, se consideran los servicios de comedor para determinar, se corta un poquito, ¿Le puedes mover un poquitito? para determinarlos, derecha. los no deducibles, supongo que se trata de incluir para el cálculo de la proporción. Yo creo que ahí los servicios de comedor y comida no son ingresos exentos de los trabajadores. Obviamente la resolución miscelánea se sirve de todo, ¿no? Sí. Y en realidad deberían quedar fuera. Y no deberían quedar como parte, ni aplicarles el 47 o el 53, ni que entren en la proporción, ¿no? Así es. Francisco Javier Ramírez Hernández. Si se corta un poquito, si pudiésemos centrar un poquito la imagen, porque no vemos. Antes dice de UMA nada más, ahí es. Sí. Dice, ¿es UMA o salario mínimo? Dice, si es prestación, bajamos, debe ser salario mínimo. Yo también ahí tengo siempre mis peros con respecto a las sumas en materia de salarios particularmente, no obstante que no estamos hablando de una remuneración, creo que debería ser un salario mínimo en ese caso porque está ligado a la remuneración. Hablando particularmente del tope de las aportaciones al fondo de ahorro, porque a final de cuentas estás estableciendo un tope de aportaciones deducibles que van a determinar o a definir cuánto le vas a otorgar al trabajador de fondo de ahorro como límite. O sea, a final de cuentas, si bien es cierto que no estás remunerando con UMA, sí estás estableciendo un tope a la remuneración. O sea, el patrón no va a querer exceder ese importe, ese tope, ese límite, porque si no, de lo contrario, el excedente no va a ser deducible. Entonces creo que a final de cuentas, si bien es cierto que no es remunerativo, sí va a influir en la remuneración en ese caso, ¿no? Entonces, yo ahí también tengo mis dudas de que sea UMA o salario mínimo, ¿no? Sí, yo estoy pensando porque la ley fiscal no es una ley laboral. Entonces, la ley fiscal no puede hablar de remuneraciones. O sea, no puede, o sea, está fijando un límite para efectos de lo que puede ser deducible, pero no para efectos remunerativos, porque tú puedes dar en el fondo de ahorro, no sé, más de esa cantidad. O sea, no hay límite en el fondo de ahorro. Tú puedes dar lo que tú quieras. Pero cuando habla de 1.3 veces, está hablando de un tope, de un tope, vamos, de un margen. Así es, deducibilidad. Ajá. Entonces, y exención, pero no de remuneración, porque sí en la remuneración tú dale lo que tú quieras. Va a afectar al trabajador porque hasta ese tope se lo va a poder entregar la empresa para que sea deducible y esté exento. Si así excede, ya pero no va a estar exento. Pero hay empresas que, digamos, te pueden dar más de eso. O sea, a los directores les das el fondo de ahorro y a lo mejor les da, no sé, 20,000 pesos de fondo de ahorro y tú por convenio le das los 20,000.
¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos apegamos a los topes y eso no debería ser. O sea, si te dicen Pues que la empresa si el patrón quiere optimizar la carga social o las prestaciones, pues a lo mejor puede establecer los topes aún para ciertos salarios. O a lo mejor en el caso de otros trabajadores, pues ya ve otros mecanismos de alguna pero forma que no de debería compensación, ser, porque ¿no? imagínate una despensa del 40%. Sí, para un del valor de la funcionario UMA. a lo mejor no le sirve para nada y dice, pues no me la des, ¿no? O sea, Así es. no me entregues esa prestación o no me va a afectar en el cálculo de mi ISR, nada. Así Ahora, es. sí, si bien es cierto que la ley del ISR no establece remuneraciones, sí va acorde a la ley federal del trabajo. Por ejemplo, la propia ley del ISR establece, no se hará, en el artículo 96, no se hará retención a quien en el mes únicamente perciba el salario mínimo. Ahí tenemos que entenderlo como salario mínimo, no hay de otra, porque sí. a final de cuentas Sí. y fíjate, está estableciendo hasta qué monto no es sujeto a retención, no es que esté exento. Dice, simplemente si en el mes nada más cobran esa cantidad, no se les va a aplicar la retención, ¿no? En algún momento tuve alguna discusión con algunas personas porque decían que en la frontera norte, con el nuevo salario mínimo, que el subsidio para el empleo era menor a la retención y que entonces, que si les retenían o no les retenían. Dicen, bueno, no se les retiene, o sea, va en tablas, pero tampoco se les entrega subsidio para el empleo, con lo cual yo no estaría de acuerdo. Claro. El que diga que en la ley que no se le haga retención al salario mínimo, a quien en el mes nada más cobra el salario mínimo, creo que implicaría no hacer ni el cálculo del impuesto, o sea, ni la aplicación de la tarifa. O sea, si tú cobras salario mínimo en el mes, te vas directo a la tabla del subsidio para el empleo sin pasar por la tarifa del impuesto y vas a cobrar tu salario mínimo más tu subsidio para el empleo que le toque a ese monto de salario mínimo. Pero la ley es de aplicación estricta, ¿no? Sí, pero hay quienes sí calculan el impuesto. Entonces, si tú tienes un salario, vamos, ¿qué es lo que grava la ley del impuesto sobre la renta? Los ingresos, ¿no? Que el salario en frontera sea de 180 y tantos pesos. Lo que sea. Bueno, lo que te dé como resultado, o sea, para efectos remunerativos, pues no, allá en esos área geográfica no pueden recibir una cantidad menor a ese importe, ¿no? En su relación laboral. Pero ya para efectos fiscales te dicen, bueno, esa cantidad vamos a aplicarle la tarifa y la tabla del subsidio. Yo no estoy de acuerdo con la aplicación de la tarifa porque dice, no se le hará retención a quien en el mes únicamente perciba el salario mínimo. Y luego dice, la retención se calculará aplicando la siguiente tarifa, ¿no? Entonces, ahora sí que es un silogismo, ¿no? Sí. Es un silogismo. Si gana el salario mínimo, no me hacen retención. Y la retención se calcula aplicando la tarifa. Luego, entonces, no aplico la tarifa. Entonces, digo, yo estaría en ese sentido por la idea de que en salario mínimo sería salario mínimo más subsidio, sin pasar por la tarifa. Porque sí, en muchos casos les aplican la tarifa, pero y disminuyen el subsidio. No causará, o sea, no causará impuesto y otras no se hará la retención. Serían dos cosas diferentes, ¿no? Porque cuando tú hablas de no habrá retención, ok. En la mecánica que yo haga, no va a haber retención. Si hay subsidio, se paga subsidio. Si hay impuesto, no se hará la retención, desde mi punto de vista de interpretación. Sí, ahí no vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Pero sí, en ese caso pugno por la no aplicación de la tarifa, ¿no? Así es, sí, porque dices, bueno, yo hago tampoco te estás exceptuando de no aplicar la tarifa. Te dice, a los ingresos obtenidos aplica la tarifa. El impuesto solo se calcula aplicando, o sea, viene así. Dice, bueno, los ingresos se les aplicará la tarifa, ¿no? Lo dice, no se le hará retención a quien en el mes únicamente perciba el salario mínimo. La retención se calculará con la siguiente tarifa. Entonces, yo ahí en ese sentido interpreto que no se les aplica la tarifa y se les paga directamente el subsidio para el empleo. No es que el salario mínimo esté exento. Así es, sí, y aquí habría que agregar otro elemento. Eso sí se descarta, que no esté exento. No está exento. Si cobra salario mínimo más comisiones, desde el primer peso del salario mínimo. La duda es si se le tiene que aplicar o no la tarifa, porque dices, hay quien interpreta, decir, no le apliques la tarifa
Y te vas directo y al vete subsidio. directo a la tabla del subsidio y lo que te dé el subsidio, entrégaselo. Ajá, aquí hay otra cuestión que Pero creo que es imagínate, importante. sería inequitativo, porque entonces yo, trabajador de salario mínimo de Ciudad de México, haría lo mismo. Entonces yo pido que se me aplique el mismo procedimiento. No, es que no estoy hablando de porque sean en frontera o Ciudad de México. Sí. Yo creo que cualquiera que sea el salario mínimo, sea Ciudad de México, sea frontera, no se les aplica la tarifa a ninguno de los dos y lo que les toque de subsidio de acuerdo a la tabla del subsidio. Es que todos los sistemas de nóminas, al salario mínimo te aplica la tarifa. No, yo soy el que yo asesoro, no, pero sí, bueno. Ajá, sí. Ajá. No, todos los sistemas de nóminas, tú pones un salario mínimo y te aplica la tarifa y te da un impuesto mínimo, que con el subsidio te da un subsidio a entregar. Ajá, sí, pero no en todos. Digo, en el caso, por Entonces ejemplo, tú dices, con el que yo trabajo te da la opción. Porque precisamente hay mucha gente que lo hace así y hay otras personas que no lo hacen así. Sí. Yo creo con lo que apoyaría esta interpretación es con otra situación. La ley del impuesto sobre la renta no regula el subsidio. El subsidio es un decreto independiente a la ley del impuesto sobre la renta. Es. De hecho, todo lo que es la ley del impuesto sobre la renta, en cuanto a la mecánica del impuesto de los trabajadores, no menciona de alguna forma al cálculo del subsidio. El subsidio es independiente en cuanto a mecánica al cálculo del ISR. Entonces, el ISR se regula única y exclusivamente por la ley del impuesto sobre la renta. Y en ese sentido, dice que no se le hace retención a quien en el mes únicamente cobre el salario mínimo. Así es. Yo no creo que por el hecho de, o sea, que tengas que aplicar la tarifa si no hay retención. Con base en qué se le aplicaría la tarifa si el propósito de aplicarla no es calcular la retención. ¿Cuál sería? ¿Qué disposición legal estaríamos dándole cumplimiento si el propósito no es calcular el impuesto en ese caso, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, ahí son cuestiones que son encontradas y serán, va a haber siempre diferencias. Sí. Pero bueno, yo lo interpreto así, ¿no? Y de hecho sí hay sistemas que sí te dan la oportunidad de hacerlo, ¿no? De una forma o de otra, porque sí hay gente que lo hace de esa forma. Sí, que digo, a decir verdad también, en las empresas sí hay trabajadores, quizá varios, con salario mínimo, pero digamos yo en las nóminas que he estado revisando, que son muchas, me ha tocado ver que hemos visto de las empresas, ¿no? Me ha tocado ver que son salarios arriba de los 170 pesos, 200 pesos, de esos montos para arriba, ¿no? Entonces, casi de salario mínimo, pues, la verdad, yo creo que nos encontramos en una nómina de 70 trabajadores uno. Digo, son empresas con servicios especializados y así de diferentes giros, en la mayoría. Digo, no dudo que hubiera en algunas empresas salarios mínimos, definitivamente los va a haber, pero incluso me ha tocado analizar bases de datos de hasta 320,000 trabajadores. Y el salario promedio, 6,500, 7,000 pesos. ¿No? Entonces, obvio que en ese tipo de salarios están por arriba del salario mínimo, no hay esta incertidumbre, esta duda, ¿verdad?, de que se tiene que aplicar la tarifa y la tabla, ¿no? Así es. Y también que ahí sí es importante que si hay subsidio a pagar, hay que pagarlo, porque si no, es no deducible la nómina, Así ¿no? es. Así te lo dice Aquí la ley. el tema, bueno, también hay que ver que, por ejemplo, hay mucha gente de ventas, personal de ventas, que gana el salario mínimo más comisiones. Así y a lo es. mejor ahorita con la pandemia, lo más que les están asegurando a las empresas serían los salarios mínimos. Entonces, ese pudiera ser un tema particularmente pues en estos ya casi 2 años, ¿no? 2 años. Bien, y entonces, si hay salario mixto, ¿qué te refieres? ¿Hay un salario mínimo? A ese Si no en se el le... mes nada más cobran el mínimo, a Ahí ese no no se le hace retención. no se le hace retención. O sea, quien en el mes no cobre más del mínimo, no se le hace retención. Quien Ok. cobre un peso arriba del mínimo, se le hace la retención desde el primero hasta el último peso, ¿no? Ok. Sobre el cálculo ya es Y ahí sobre cuando toda hay cantidad. comisiones, entonces ahí sí aplica ya la tarifa. Sí, hay y todo, tabla. aplica la tarifa a todo lo que Sí. cobren. Ajá. Bueno, y a nuestros amigos que nos están viendo, cuando hablamos de la tarifa, es la del artículo 96. Las tarifas calculan impuestos. Como bien decías, en el artículo 10, que es fuera de la ley del impuesto a la renta, hay una tabla. Del subsidio. Ajá. Esa tabla del artículo 10 se llama tabla del subsidio. Las tablas no calculan impuestos. O sea, la tarifa sí calcula impuestos, las tablas determinan importes. Por eso es que
en su encabezado dice tarifa y en la otra dice tabla, ¿no? Entonces eso hace la diferencia porque digo, por ahí hubo una ocasión en que se publicó y a las dos se les pusieron tablas. Entonces no había impuestos a retener, porque eran tablas, y las tablas no calculan impuestos, ¿no? Y se hicieron la corrección a los 15 días, porque por ahí alguien pues sí dijo... Se dio cuenta de que estaba el error. Voy a aplicar esta estrategia, ¿no? Bien, Susi, y bueno, no sé de algún otro comentario, ya vimos exentos. Exentos, tenemos ahí diferentes conceptos que marca la ley, que es el aguinaldo, ¿verdad? ¿Qué otras prestaciones así pudiéramos considerar? Bueno, la PTU, las exenciones aplicables a aguinaldo, PTU, prima vacacional, prima dominical, que son los conceptos como más comunes, ¿no? Quizá un concepto controvertido es el de las horas extras, ¿no? Porque el de las horas extras, la ley establece, en principio, la Ley Federal del Trabajo, que no se deben laborar más de 3 horas extras en un día, ni más de 3 veces por semana. Y luego dice, bueno, si trabajan más de esos más de 9 horas, luego ya habla de 9. Si trabajas más de 9 horas, bueno, te dice cómo remunerar esas horas extras. Entonces aquí el tema es de que si laboras horas extras, en principio el tope es 3 horas extras 3 veces por semana. Y ahí hay que distinguir cuando, de hecho, cuando estás hablando de horas extras o cuando se habla de la extensión de la jornada de trabajo por alguna emergencia, que ahí sí se puede extender la jornada de trabajo para atender esa emergencia y ahí no aplica el límite de las 3 horas ni nada de eso. Y de hecho ahí no habla del pago doble. Ahí habla del pago normal, sencillo. Entonces hay que distinguir también el tipo de trabajo extraordinario del que estamos hablando. Si es una extensión de la jornada laboral por alguna situación de emergencia, ahí se paga sencillo y no hay tope, ¿no? Hasta que no se liberen de la emergencia, ¿no? Pero en el caso de las horas extras, que se prolongue la jornada de trabajo por necesidad del propio trabajo, entonces son 3 horas extras 3 veces por semana. Entonces en materia de ISR, se establece que se va a aplicar la exención al 50%, pero siempre, o al 100%, dependiendo de si eres trabajador de salario mínimo o no. Pero solo si no excede del tope establecido por la Ley Federal del Trabajo. Entonces aquí las empresas dicen, pues son 9 horas extras a la semana, no las excedió y se aplica la exención hasta ese tope. Pero en realidad no es lo que establece la ley, son 3 horas extras 3 veces por semana. Entonces si tú laboraras 3 horas extras un día y luego 3 horas, 3, 2, 2, 2, o sea que serían 4 días a la semana, 3 horas un día y 2, 2, 2, 2 los otros 3 días, pues sí son 9 horas extras en una semana, pero ya te excediste del tope, ¿no? De las 3 veces. Así es. O sea, eso quiere decir que si en un solo día, para más sencillo, laboro 5 horas, ya no tendrías derecho al 100%. 3 prácticamente estarían al 50%. Así es, si ganas más del mínimo. Pago, su no retención, y el otro 50% exento, su no pago, ¿no? Y las otras 2 quedarían grabadas. Totalmente grabadas. Ok. Y así tendríamos, porque... si en el caso que te ponía 3, 2, 2, 2, 2... Entonces, las 3 primeras horas extras pues iban a estar exentas al 50%. Así es. 2, 2 también al 50%, pero las últimas 2 van a estar 100% grabadas. Esto implicaría que tu programa de nómina tendría que permitirte cómo se dieron esas horas extras, porque muchos de los programas de nómina lo único que te permiten es el 9 o más, o sea, el número de horas a la semana. Eso es para efectos del pago, ¿no? Para efectos del pago no hay problema. Todo lo que exceda en una semana de 9 se paga triple, pero hasta 9 horas por semana se paga doble. Eso es para efectos de la remuneración del pago. Pero para efectos de la exención hay que cuidar los márgenes, como bien dices tú, hasta 3 horas diarias, 3 veces por semana. Y esto que estás comentando es bien importante, porque la jornada extraordinaria es la prolongación continuada de la jornada normal. Y lo digo porque hay personas que pagan como tiempo extra cuando van a trabajar los sábados, sabiendo que su jornada de trabajo es de lunes a viernes, ¿no? Oye, pues vente a trabajar unas 2 horas extras mañana. Digo, coloquialmente así lo dicen, o 3 horas extras mañana. Eso no es tiempo extraordinario. Eso se llama tiempo laborado en días de descanso. Tiempo laborado en días de descanso.
tiene el mismo tratamiento en cuestión del importe. pago, ¿verdad? En cuestión de la exención, pero su concepto es diferente. Sí, no, y además, ¿qué pasa si cae en día festivo, etcétera? ¿Qué pasa si su día de descanso es domingo? Además caes ya con la prima dominical, etcétera, ¿no? Entonces, sí, son dos conceptos. Hay que tener cuidado en los conceptos de pago, por los topes inclusive, ¿no? Uh-huh. Sí, porque hay una empresa donde hay algunos trabajadores que trabajan 84 horas por semana extras, ¿no? Uh-huh. No, a la quincena, perdón, 84, 88 horas extras a la quincena. Y dices, oye, son muchísimas, sí. Y yo les digo, es que no, así como que de entrada no lo cree uno, pues aquí, ¿de aquí horas descansa? No, pues descansa normal en las noches. O sea, lo que pasa es que el trabajador entra a las 7 de la mañana, termina su jornada y labora 4 horas. Y así es de lunes a viernes. Estamos hablando de 20 horas, ¿sí? Pero luego el sábado tiene que trabajar también. O sea, ¿su jornada es de 4 horas diarias, en principio? No, es de 8 horas, pero trabaja 4 horas extras diario, ¿sí? Porque luego hay una jornada nocturna y pues ahí ya llegan a relevarlo. Entonces él sale noche todos los días, haz de cuenta que a las 10 de la noche todos los días sale. Para él es normal, de lunes a viernes. Los de producción se nos quedan viendo qué, y eso, ¿aquí se da o no? ¿Verdad? Pero aparte laboran en sábado. Pues es que ahí a lo mejor le sale más barato contratar otro turno, ¿no? Sí y no. Sí y no. Ya van a escoger de líderes aquí. Sí. No, digo, pues si se supone que vas a pagar doble o triple, etcétera, pues a lo mejor te sale más barato contratar un turno extra, ¿no? Así es, definitivamente en cuestión de costo, en cuestión de... Que ese es otro tema, ¿no? De las jornadas, de cómo se miden las jornadas. En cuestión de capacitación, esos trabajadores ya tienen años, ya conocen bien la empresa, te sale más barato tenerlos a ellos pagando eso que estarlos capacitando, pagando cuota fija adicional del Seguro Social. Ajá. O sea, creando antigüedad doble. Sí, sin embargo, ahí el tema también sería que, pues en realidad no estarías obligado, ¿no? Como trabajador no estarías obligado a prestar esa... El trabajador encantado. A ellos sí les gusta trabajar. No, aquí mis amigos saben perfectamente que trabajan incluso, pues mira, el foro lo montaron como se hizo la iglesia, ¿no? En 3 días. No, bueno, sí. No, pero habría que ver también. Ahí ya se evaluó, o sea, se evaluó y son 4 personas. Oye, pero entonces, a lo mejor podrían, si ya es fijo y demás, podrían considerarlo como parte de la antigüedad y el salario diario integrado, sí, ¿no? Forman y entonces parte... te digo, ahí la cuestión es, pues, vuelves a la antigüedad, pues las primas de antigüedad bueno, las primas de antigüedad no, pero las indemnizaciones se pueden ir al cielo. Evalúan la actitud más que nada de los trabajadores, que digo, ya llevan años trabajando. Entonces evalúan la actitud, el que ya conocen la empresa, que pues ahora sí que en tantos años nunca se ha perdido. Sí, nada. Yo entiendo que la cuestión de la confianza y de la experiencia de los trabajadores es otra historia. Yo platico cosas bien raras y luego no me creen, o sea, pero eso se da allá afuera, ¿no? Aquí no. Les decía que en una empresa daban 18 prestaciones. Ajá. Y me tacharon de mentiroso, ¿no? Es decir, ¿cómo 18 prestaciones? Sí. O sea, está la empresa, existe en el Estado de México. ¿Para qué te vas más lejos? En algunas empresas de gobierno, algunos organismos autónomos, así es. Los contratos de trabajo, los contratos colectivos de trabajo son una lista de prestaciones. Sí, en todas las dependencias, o sea, tienen muchas prestaciones, ¿no? Así es. Y a veces no las conocemos, o sea, teatros, gimnasios, todos particulares, ¿no? Aquí tenían todo eso, todo ese tipo de prestaciones, o sea, tenían hasta la oportunidad de tomar idiomas, o sea, la empresa pagaba a las escuelas de idiomas, el trabajador, y era prácticamente pues casi obligatorio. Pues el caso, por ejemplo, de los meseros en algunos restaurantes que ya son muy acreditados, que las propinas siempre son altas porque el costo de las cuentas son muy, muy altas y que siempre están llenos de gente, etcétera. Pues sí, la gente se muere por estar ahí trabajando, ¿no? Porque ya tienen asegurada
la percepción, o los hoteles, a lo mejor en Cancún, los barmans en las playas, ¿no? Etcétera. Pues sí son cantidades muy fuertes, que no les importa a lo mejor extender la jornada de trabajo, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí el tema también es que pudiera ser parte, se podría constituir esa extensión de la jornada de trabajo como parte del salario integrado para efectos indemnizatorios. Y en ese caso, pues también habría que ver qué opina el Seguro Social en ese caso, ¿no? Si realmente les va a aplicar las 9 horas como no integrables o no, realmente yo creo que ahí no aplicaría. Sí, hay porque que tener se están mucho cuidado excediendo en el sistema de nóminas porque sí están haciendo los cálculos mal por ahí, tratándose del tiempo extraordinario. Entonces, a final de cuentas, ya en esta charla pues ya platicamos de todo lo que Yo creo que lo único que habría que comentar, y que también es un tema de los programas de nómina, y es un error que se comete mucho y que tiene que ver con esto, es el caso precisamente de las prestaciones de previsión social, el tope exento, que al final del año hay que hacer un cálculo de la parte del tope exento las prestaciones de previsión social, que bueno, más bien a las prestaciones sí que derivan de la relación laboral. A todas con excepción de algunas, ¿no? A todas con excepción de algunas, sí, porque no es que diga prestaciones de previsión social, ¿no? Así es. Pero lo que sí, en general, pues va dirigido a eso, ¿no? A las prestaciones de previsión social. Y lo que establece es que en principio muchas de ellas están 100% exentas, pero al final del año resulta que siempre no. Y hay que hacer un cálculo en este caso donde se compara el salario. Eso en el artículo 93 de la ley del impuesto a la renta. Los dos últimos párrafos. Penúltimo párrafo. Y los últimos párrafos del artículo 93. Y muchos programas de nómina no hacen este cálculo. Entonces lo que tienen que hacer sí traen ahí el check-up para decir límite de previsión social 7 veces. Traen esa opción. Pero como bien dices, o sea, ya internamente a lo mejor no lo hacen, hay que revisarlo. No, y lo que pasa es que no es nada más que hagan el cálculo, o sea, porque dice, bueno, porque es una lista de prestaciones, ¿no? Y tú tienes que seleccionar cuáles de estas están sujetas al tope que establecen estos dos últimos párrafos, porque no son todas, hay algunas que sí, otras que no. Entonces se seleccionan cuáles sí, cuáles no, con base en estos dos últimos párrafos del artículo 93. Y las que quedan sujetas a este tope, tienes que ver si se exceden, en principio están exentas, pero en el momento en que se excedan los 7 UMAS elevadas al año, entonces ya no van a estar 100% exentas, van a estar exentas hasta una UMA elevada al año. Pero si la suma de los salarios grabados más la parte exenta no debe dar como resultado menos de 7 UMAS. Entonces tienes que probablemente subir la exención en ese caso, ¿no? Entonces, ¿y cuál sería la recomendación entonces? Que cada quincena se haga ese pues es que es un acumulado que hay que ver si está exento, porque si tú le aplicas como exento todo en el año y al final del año haces esta prueba, pues resulta que a lo mejor tienes que retenerle al aguinaldo y a lo mejor ya está ni con el aguinaldo te pagas toda la retención, ¿no? Entonces es muy importante ir llevando este acumulado y viendo en qué momento se excede de las 7 UMAS para que entonces en ese momento ya le empieces a retener sobre el excedente de la UMA elevada al año, elevada al año. Pues en un momento determinado, pues sí, ya, pues no necesariamente, ya sabes que va a estar grabado, porque al final del año ya excedió, a final de cuentas. Sí, pero no vendría siendo el mismo caso de que si tú vas pagando mes con mes. Es que no dice que al final del año hagas el cálculo, más bien dice que que esa exención nunca deberá ser mayor a tales y tales topes. O sea, a final de cuentas, pues sabes que esto lo vas a tener que hacer por lo menos al final del año. Pero si durante el año se da la situación, pues tendrías, creo yo, ya que retener, porque ya no va a aplicar la exención al 100%. Sí. Entonces, pues digo, ahí sería a partir de que excedas retener o esperarte al final del año, o digo, de entrada desde el primer momento aplicar una UMA mensual de exención y retenerle sobre la diferencia, o esperarte al final del año y hacer el cálculo. Sí, yo en algunos casos he recomendado que se haga el cálculo desde la primera quincenas. Dependiendo de los montos, ¿no? Así Dependiendo es. de las prestaciones. Sobre todo por los directores, sí. Que en los directores es donde se da esa... Sí, ahí no hay vuelta de hoja, siempre van a aplicar la UMA y se acabó, la UMA elevada al mes, por ejemplo. Así es, exacto. Exacto, y nada más manejan hasta eso como exento de las prestaciones y ya todo el lo demás. remanente se va a grabar. Y muchas veces ellos por estrategia dicen, pues a mí dame las prestaciones de previsión social hasta lo que marque la ley topado. Toda la diferencia, si ya sé que va a estar grabado,
pues manéjalo como un bono, sueldo, ¿no? o como bono. Sueldo. Así es. Y bueno, pues viene esa parte final, dices, ya supe que hay que pagar salarios, prestaciones, que hay que cuidar todos los requisitos, que hay conceptos que no graban impuestos, conceptos que sí graban impuestos. La parte del timbrado, bueno, que ya también lo comentamos. Pues ya viene lo que es, a final de cuentas, el artículo 99 ahí en su segunda fracción, ¿verdad? Que habla del ajuste anual a los sueldos y salarios. ¿Ese ajuste sigue siendo obligatorio, es optativo? ¿Hay que hacerlo, no lo hacemos? En principio, bueno, el trabajador puede avisarle al patrón si va a hacer el cálculo, va a presentar su declaración. Entonces, yo creo que aquí, patrón, lo más conveniente sería que les pase una circular, pues por lo menos para tener ya documentado a quienes no les hizo el cálculo anual, ¿no? Sí. Digo, te hago esa pregunta, que a poco el trabajador sí sabe de esto, porque pues muchas veces los dieron de alta con 2 outsourcing o 2 patrones o 3. Pues ellos pueden saberlo, por ejemplo, si tienen préstamo para vivienda, a lo mejor les conviene, si tuvieran algún gasto médico importante, les conviene, en fin, si tuvieran algún gasto, una deducción personal que puedan aplicar en la declaración anual, pues sí les conviene en ese caso. Sí, definitivamente ahí cuando tengan deducciones personales, ¿no? Es que por ahí en alguna ocasión un trabajador se acerca a mí y me dice, oiga, contador, ¿por qué tengo que presentar declaración anual si yo nunca he presentado declaración? Le digo, pues por el salario, imagínate que traía un salario como de 6,000, 8,000 pesos mensuales, más prestaciones como 10,000 pesos al mes, no rebasa los 400,000. No. Pero ahí en la empresa tomaron la decisión de cambiarla de una empresa a otra. Entonces no estuvo todo el año. Así es, no estuvo todo el año. Entonces, medio año en una empresa, medio año respetándole sus derechos, todo. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que nada más le cambiaron de nombre del patrón, que es una sustitución patronal. Y le llega la invitación para que se presente al SAT y tenga que aclarar lo de la declaración anual. Entonces yo, pues en principio le dije, oye, pues por lo que tú percibes, las retenciones que hicimos, es más, te entrego la constancia de remuneraciones y retenciones, que es otro tema. Ya no existe. Que esa ya no existe. Pero que algunos sistemas todavía te dan esa constancia. Sí, pero no sirve para nada, ¿no? Así lo que vale es el CFDI de la nómina. Exactamente, sí, los CFDIs. Entonces, a final de cuentas yo le decía, mira, si te están requiriendo una declaración, no es por este cambio que hicimos, es por el cambio, porque tienes a lo mejor alguna otra obligación, alguna otra actividad. No, pues la verdad yo no me acuerdo, y no me acuerdo. No, pues lo tenían dado de alta, lo habían dado de alta en un outsourcing. ¿Sí? En un outsourcing que ni siquiera dice, bueno, es que pues me dijeron que si quería trabajar en sábados y domingos y... Bueno, ahorita pues que entonces, estoy seguro que eso va a ser más común, bueno, no porque sea outsourcing, muchos trabajadores que están cobrando su salario, sobre todo en trabajadores de alguna dependencia gubernamental, pues le están pagando sin trabajar y se consiguieron otros trabajos. Sí. Entonces ahí pueden tener problema de que pues van a tener que declarar. ¿Tú qué piensas de esto? Porque en esta migración algunos patrones están viendo la posibilidad, arrancamos con esta charla en decir, quieren bajar los impuestos. ¿Tú qué piensas de los influencers, de esos trabajadores independientes que están desde su casa, que hoy en día dicen, bueno, pues si tú gustas, yo puedo prestarte mis servicios de mi casa, desde manera independiente, no va a haber una subordinación, no va a haber un mandato, y yo a final de cuentas hago los entregables de lo que tengamos de lo que yo te tenga que hacer, trabajar. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Pero en qué sentido? ¿Que si son asalariados o no? Sí, de que queden fuera de la relación laboral. ¿Sí? Pues sí, si realmente no hay subordinación y hay claridad en que el trabajo no va a ser dirigido desde la empresa, pues es un servicio personal independiente. Sí, porque mira, esto aunado a esa modalidad 44, que es prácticamente un programa piloto que nació en enero de este año, en donde dicen, oye, pues si no eres trabajador y eres trabajador independiente, tienes este beneficio de afiliarte al Seguro Social con todas las prestaciones, tanto en especie como en dinero, ¿no? Entonces,
Digo, te lo comento por esto porque algunos empresarios han estado pues, llamándonos para eso, ¿no? Para Yo creo que decirles, ahorita este año, bueno, con todo el tema de la pandemia, todas las relaciones de trabajo se están reestructurando, ¿no? Sí. En ese sentido, pues yo creo que va a haber mucha gente que ya no va a querer regresar a trabajar como lo estaban haciendo de manera tradicional. Realmente ya se acostumbraron a estar en casa, ya se acostumbraron a trabajar con su horario, bajo sus, aparentemente Sí, sus sí, reglas, sí. aparentemente, ¿no? Hay trabajos que a lo mejor sí lo permitirán, hay otros trabajos que definitivamente no. Híbridos, que En ahora le ese llaman, ¿no? caso. También. Pero hay trabajos que las condiciones lo permiten y hay trabajos en que las condiciones no lo permiten. Hay trabajadores que laboran mucho más de lo que laboraban anteriormente y el desgaste físico y emocional es Los contadores. mucho mayor. Pues los contadores y mucha gente que ahora tienen que estar, ¿cómo se llama?, a disposición de la empresa pues a cualquier hora, ¿no? Sí. Sobre todo, por ejemplo, el caso de las Que no empresas. se está respetando la O normatividad. trabajadores que tienen, por ejemplo, contacto con otros países, que a veces los horarios, por la diferencia de horarios, pues tienes que estar ahí disponible, etcétera. No sé, a lo mejor las reglas quedan más claras cuando había un horario de Sí. trabajo, pero ahora pues todo el mundo está igual aquí y en China, ¿no? Entonces Sí, sí, igual sí. y esas diferencias de horarios se perdieron porque todo el mundo trabaja a la hora que sea y el desgaste físico y Ahí no hay- emocional ahí no hay horas puede extras. ser mucho mayor. No se puede definir a lo mejor en algunos casos, en otros sí, no sé, pero sí se vuelve muy, muy complejo. O sea, pero creo que las relaciones de trabajo se están moviendo, ¿no? O sea, tampoco creo que toda la gente esté feliz de estar en casa porque el desgaste puede ser mucho mayor en muchos casos. Entonces, creo que habrá casos en los que los trabajadores salieron ganando y en otros no. Creo Sí. que habrá casos en los que las empresas sentirán que el trabajador rinde más, en otros no. No sé, la verdad es que y hay trabajadores que, pues hay casos en los que igual van a tener que revisar si realmente son indispensables o no, ¿no? O Así sea, es. el caso de una empresa que conozco, bueno, resulta que tenían todavía secretarias, pero las secretarias pues ya realmente ya nadie ocupa sus servicios y no se han preocupado porque atiendan otro tipo de funciones y Así es. que migren a otro Y que tipo hay de alternativas, puesto, mira, ¿no? está la semana Alternativa. reducida, que es laborar menos días de los que se labora en una Y ahí yo jornada creo que con normal. los sindicatos va a ser un jalón estirón de ver qué plazas se quedan, qué plazas se van, etcétera, ¿no? O sea, no creo que venga todavía, creo que viene un largo camino todavía por andar en ese sentido, ¿no? Sí, En desafortunadamente redefinir se las han perdido relaciones, muchos empleos. redefinir y los que quedan, redefinir las relaciones de trabajo y redefinir los puestos que son necesarios de los que no, etcétera. Y por otra parte el SAT te está presionando en que tienes que hacer las cosas Así bien, es, ¿no? así es. Porque si no todo es presunción de lavado de dinero. Por un lado y por otro lado también a nivel de ejercicio que les presupuestal, pagues a ¿no? los En empresas, trabajadores en en entidades efectivo por fuera gubernamentales habrá que ver quiénes tienen que, o sea, quiénes van a permanecer, quiénes no, cómo se reestructuran las funciones, si es que, porque esto no se ve todavía para cuando quede ya Sí. bien, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, pues ahorita para todos nuestros amigos ya llegamos a la hora final. Sí, claro que sí. Pues es recomendarles que hagan las corridas de nóminas partiendo de los números que tienen, de los que tenían, para ver qué alternativas pueden utilizar con respecto de esto que ya platicamos, que hay prestaciones, porque Y todos los que van a final de contratar ahora, cuentas, ¿no? Ujú. Sí, si ya lo liquidaste en la outsourcing, ahora sí, pues haz una contratación nueva, como bien decías tú, elige a los que te convenga, ¿no? Desafortunadamente aquí sí va a haber desempleo y pues a final de cuentas a esas personas que vas a contratar, vamos, como de primera vez, tienes que checar ahí, pues establecer un programa de prestaciones y de salario de tal manera que se equilibre esa carga fiscal. Así Porque en algunas empresas pues han hecho, pues ahora sí con tal de conservar el empleo y todo eso, pues vamos a migrarlos al 100%. No, yo creo que también tienes que redefinir funciones, ¿no? A lo mejor puedes pensar que a lo mejor ciertas personas no te hacen falta ya, pero resulta que a otras las tienes sobrecargadas de trabajo, ¿no? Entonces también habrá que reorganizar las funciones, ¿no? Así es. Pues Susi, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportaciones y pues espero que nos sigas acompañando estas charlas con otros temas que tú sabes, entre otros todo lo que traes, ¿no? Pagos, Ajá. provisiones, personas morales, escuelas, fideicomisos, sector primario, ¿no? Eres
Eres ahí una experta en todo lo que es la materia fiscal y bueno, pues te agradecemos a nombre de CADEFI todo tu tiempo y tus aportaciones. No, muchas gracias a nuestros amigos que estuvieron con nosotros. Pues aquí estamos presentes para atender sus dudas. Pues amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que estos tips y esta información que ustedes les transmitimos sea de mucha utilidad. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.